idea del acto de hoy era intentar dar información digamos, que se salga de lo habitual en la prensa, ser capaces de intervenir en el debate público, no porque nosotros vayamos a tener un altavoz inmediato, es decir, que no aspiramos a que televisión nos saque al día siguiente, sino lo que queremos es discretamente intervenir en los ámbitos donde cada uno de nosotros tiene la posibilidad de participar, y lo que queremos es, desde luego, influir en las decisiones que se vayan a tomar a medio plazo, y para lo cual nosotros tenemos una información parcial sobre la fiscalidad, la información que tienen determinados ciudadanos, quizá un poco más, porque nosotros nos hemos dedicado a la vida política, en algunos casos pública, en otros discreta, y tenemos siempre una información parcial. Y hemos traído un experto y vamos a intentar que este experto, con el modelo de conversatorio, que es un modelo en el cual existe una persona que es el que va a ir orientando el debate, con el experto va a hacer, digamos, una serie de preguntas o una serie de intervenciones complementarias que permite que el experto se centre en aquellos temas que estrictamente a nosotros nos interesan más. ¿Qué temas a nosotros nos interesan más? Bueno, los hemos ido debatiendo con anterioridad, y nosotros, un poco, nuestra principal preocupación es hablar no solo del pasado, que por nuestras circunstancias es evidente que hemos pedido información, sino orientarnos hacia el futuro. Estamos convencidos de que el debate público está enrarecido, que requiere, digamos, una cierta sedimentación, un análisis, y, digamos, aspiramos a influir en el futuro. El cómo vayamos a influir es una cosa nuestra. Lo que queremos es obtener una mayor información, ir, además, dentro de nuestras posibilidades, ir conociendo qué es lo que más nos puede interesar de acuerdo a este modelo, teniendo en cuenta este modelo de conversatorio. Y sin más, dejo la palabra a Pepe para que vaya orientando el debate. Bueno, buenos días. Como somos pocos, estamos en familia. Error de costo. Tenemos ocasión de profundizar. Entonces, en la primera parte que yo, como dice Alfredo, voy a estar de provocador de un debate que espero que sea de interés de todos, pero va a ser como una pequeña introducción a un tema, y que Carlos pueda de alguna forma ir desarrollando, de forma que en lugar de la charla típica de una hora, pues que sean 4 o 5 preguntas en que se vaya armando como si fuera un mosaico, un enfoque de lo que nos interesa, ¿no? Que es la fiscalidad en España, ¿no? Antes de empezar, Carlos. Bueno, Carlos profesionalmente es abogado, es un técnico de Hacienda, con lo cual domina profesionalmente todo lo que supone, ¿no?, la fiscalidad en España, pero luego tiene un complemento muy importante, aparte de profesional, creo que es instituto de cuentas, de la auditoría también, de auditor de cuentas, es decir, que bueno, tiene un complemento muy importante profesional. Pero yo diría que, como yo lo he conocido, ¿no?, y somos, en fin, gente que nos queremos, ¿no?, en el sentido, digamos, de que a disposición, ¿no? Carlos siempre ha estado en los núcleos, digamos, progresistas, sean en la universidad, sean con colectivos sociales. Yo compartí la última etapa con él de la Plataforma por la Justicia Fiscal, que es una coordinación de 20 o 25 asociaciones para poner en la agenda política la fiscalidad, ¿no?, como un elemento importante de nuestras sociedades. Por tanto, aparte de profesionalmente conocer y dedicarse, digamos que como compromiso, Carlos es en ese sentido admirable, porque siempre está a disposición donde le llamamos, como hoy, ¿no? Entonces, Carlos,
Voy a empezar la primera cuestión de fiscalidad. Para los que estamos aquí, lo tenemos claro, ¿no? Pero vamos a ver qué lagunas hay, ¿no? Entonces, para nosotros lo asociamos a estado del bienestar, ¿no? Aquello de que si no hay justicia fiscal, no hay justicia social, o no hay dinero para desarrollar los 3 o 4 pilares del estado del bienestar, ¿no? Educación, sanidad, pensiones y vivienda, ahora hay que incluirlo, ¿no? Por tanto, aquí la primera cuestión es que hasta el 78 no hubo reforma fiscal, con Fernández de Ordóñez, cuando ligaban los pactos de la Moncloa, pero la idea es aquella reforma que oportunidad tuvo, pero sobre todo a lo largo del tiempo, que ha quedado vigente y qué cosas son las que han ido emergiendo como nuevas reformas fiscales, ¿no? Ha habido varios intentos, la del 22 que se quedó ahí en el cajón. Ahora, ayer mismo, ¿no? Antes de ayer se ha consolidado otra cuasi reforma no integral, ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué medida estas reformas están en construcción, están acabadas, o cómo de alguna forma tienen debilidades estructurales y qué alternativas podrían haber? Así que de momento, vale. Ahí te quedo. Pues muchas gracias a los dos, y me vas a permitir que se lo agradezca especialmente a Pepe, con el que hace ya años que nos conocemos, tenemos una buena relación y al que admiro, ¿no? por su trayectoria también, claro. Entrando ya en el tema, bueno, y gracias por estar aquí, ¿no? Yo estoy encantado. Con independencia de cómo sea el aforo, de que haya más o menos gente, yo creo que el tema es tan interesante que voy a empezar. A mí la fiscalidad me gusta mucho hablar de fiscalidad, hablar de todos los temas tan candentes ahora, ¿no? Y esta mañana, precisamente, repasando la prensa, he leído un artículo en 5 días que me ha llamado la atención, porque era un artículo. En principio parece que el tenor del autor era liberal, ¿no? Hablaba un poco en una crítica hacia las últimas modificaciones que se han hecho, pero he notado una frase del artículo que me ha llamado mucho la atención y que precisamente sin querer yo creo que el autor estaba dándonos una de las claves de la fiscalidad, ¿no? Decías, ¿para qué la fiscalidad? Obviamente para recabar los gastos o los ingresos necesarios para atender al gasto, que básicamente es el gasto social, como sabéis, la mayor parte del gasto, pero también tiene una deriva redistributiva, ¿no? Los impuestos tienen que tener, el sistema tributario también esa vocación de intentar mejorar o reducir las desigualdades, ¿no? Que luego hablaremos, porque sin duda es el problema ahora mismo económico mayor, ¿no? Voy a leer textualmente un párrafo del artículo que me ha llamado mucho la atención. Dice: este ejercicio de endurecimiento fiscal, estaba hablando de las medidas que se habían tomado, el impuesto a la banca, las energéticas, pero ya de entrada está reconociendo algo, ¿no? Que otros no reconocen, porque hace poco hemos visto un informe del Instituto de Estudios Económicos, lo vemos con frecuencia, ¿no? Ligado a la COE o de institutos como el Juan de Mariana, que es donde están los mayores liberales, ¿no? Donde decían que bueno, recuerdo hace unos meses que sacaron un estudio en el que decían que las familias españolas se les ha incrementado la tributación en porcentaje. Luego te ponías a leer y ahí estaban incluyendo y dividiendo entre los ciudadanos el impuesto a la banca, a las energéticas, a las grandes fortunas, el 15%, la recuperación de los IVA, en fin, era un despropósito total de informe, ¿no? Entonces este señor decía, este ejercicio de endurecimiento fiscal defendido como herramienta redistributiva que ha cargado las tintas en las empresas, le falta decir en las grandes empresas, y en las rentas elevadas, ya fuesen del trabajo, del capital, y que ha sido destinada en parte a nuevos programas de gasto social y alivios de las rentas bajas para absorber parte de los efectos de la oleada inflacionista de los 3 últimos años, ha deteriorado la posición de España. Bueno, nos está describiendo algo que es así, que efectivamente las últimas modificaciones que ha habido, no solo las de esta semana, sino ya las anteriores, cuando se creó ese impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Para intentar mitigar esa exención que tienen en Madrid en el impuesto de patrimonio, luego en Andalucía, bueno, pues está reconociendo que esto no parece malo, ¿verdad?
¿verdad? Nos está diciendo que se han tomado medidas redistributivas, con lo cual, bueno, pues me ha chocado mucho leer esta frase en su artículo, que estaba denostando el sistema, ¿no? Y las modificaciones, cuando además acaba con algo que no es cierto. Dice que ha deteriorado la posición de España como destino de la inversión. Yo he acudido, he estado viendo las fuentes de comercio, los datos y tal, y esto no es cierto. En los últimos 5 años, sobre todo en el año 2023, ha habido un aumento de la inversión extranjera en España considerable. En el 24 va un poco más bajo, pero aún así está por encima de la media de los últimos 5 años, ¿no? Con lo cual encima da un dato falso. Pero bueno, me ha llamado la atención esto, ¿no? Que está describiendo cuál es una de las funciones de los impuestos, ¿no? Que es la redistributiva. Pero ya centrándome un poco más en lo que me preguntabas, pues efectivamente con el inicio de la democracia pues se monta, más que es una reforma, pero en realidad lo que hacemos es montar un sistema tributario acorde con el objetivo de intentar llegar a ser un estado de bienestar, ¿no? El sistema tributario con Franco, con la dictadura, pues era raquítico, injusto, obviamente no teníamos un estado de bienestar, ¿no? ¿Y qué hacemos? Copiar el modelo pues europeo de los estados de bienestar que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, con una importante progresividad del sistema, con un impuesto de la renta. Yo recuerdo, ahora esto mucha gente no sabe, que el impuesto de la renta en la primera década, en los años 80, tenía tipos de hasta el 70%, ¿eh? Esto ahora sería, bueno, están diciendo que el 50% ya está requisando el capital y tal. Bueno, pues tuvimos hasta el 70%, tuvimos más de 30 tramos en el impuesto de la renta. Lo sabéis que el estatal son 5 tramos, en alguna comunidad como Valencia, aunque ahora intentan desmontarlo, tenía más tramos, era más progresivo. Pero bueno, esto fue al inicio de la democracia, con un impuesto de la renta sintético en el que todas las rentas, con independencia de su fuente de capital, de trabajo, de actividades económicas, tributaban en la misma escala. Pero ¿qué pasó? Que empezaron en los años 80, cuando nosotros llegamos ya un poco tarde, porque ya en los años 80 empezaron a nivel internacional, Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Reino Unido, y ya empezaron con esa ola conservadora liberal que empezó a poner en entredicho los impuestos progresivos, empezó a poner sobre la mesa la preponderancia de los impuestos indirectos sobre los directos, más impuestos al consumo, más IVA, menos impuesto de la renta, más bajar los tipos más grandes, ¿no?, para los mayores ingresos en renta, empezó a desaparecer los impuestos de la riqueza, el impuesto de patrimonio, y esa ola conservadora luego se trasladó también a los partidos socialdemócratas en Europa, y en España pasó también lo mismo. Yo os recuerdo una frase del presidente Zapatero que decía que bajar impuestos era de izquierdas. Estoy seguro que ahora, vamos, no sería esto, seguro que no. Pero bueno, llegó a ocurrir, llegó a contagiar a los partidos socialdemócratas, y no solo en España, en toda Europa y en el mundo y en Estados Unidos, donde llegó a haber tipos en renta del 90%, después de la Guerra Mundial, que esto tampoco mucha gente lo sabe, precisamente para limitar lo que está ocurriendo ahora, ese crecimiento tremendo, ¿no?, de las desigualdades, donde a determinadas personas, muy pocas personas, están acumulando mucha riqueza. Pues en Estados Unidos se tomaron decisiones, no precisamente por partidos comunistas ni socialistas, incluso eran republicanos, yo creo, en su momento, cuando adoptaron estas decisiones, ¿no? Pero luego todo esto, con esa ola de neoliberalismo, pues empezó a decaer, y también llegó a España, claro, y entonces se desgajó los rendimientos de capital, su tributación se desgajó de la de los rendimientos de trabajo, se estableció un tipo único. Es verdad que ahora tenemos varios, que se ha tocado últimamente, y esta semana se ha tocado en la ley del impuesto de sociedades mínimo, se ha tocado 2 puntos más a los rendimientos más altos, de más de 300.000 euros. Estamos hablando, porque el otro día yo leía también en un periódico económico un titular que decía: otro golpe a los ahorradores, ¿no? Bueno, yo no conozco a nadie que tenga 300.000 euros de dividendos, de intereses, y yo creo que vosotros seguramente tampoco, ¿no? Con lo cual, hablar de ahorradores a que tienen rendimientos de capital superiores a 300.000 euros al año, pues es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, todavía sigue habiendo una diferencia entre la tributación de los rendimientos de capital y las del trabajo, una diferencia importante. Nosotros hacíamos un cálculo hace poco, antes de esta última subida, pero bueno, hablamos de 300.000 euros, nosotros hablábamos de 1 millón de euros
de alguien que tenga rentas de 1 millón de euros y estaba tributando a un tipo efectivo similar al de alguien que tenga rendimientos de trabajo de 40.000 euros, ¿no? Ahora ha cambiado un poco con esta subida que se aprueba, pero poco más, o sea, sigue habiendo una desproporción grande, ¿no? Y bueno, no solo ocurrió esto, sino que bueno, los impuestos, la recaudación de impuestos directos fue cayendo frente a la de los indirectos, de manera que se fueron trasladando ingresos de rendimientos de capital a los del trabajo, se fueron trasladando rendimientos de impuestos directos a indirectos. En definitiva, hemos ido yendo hacia un sistema más injusto desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y desde luego la Constitución nuestra es muy clara en su artículo 31, ¿no? En el que dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y mediante un sistema tributario justo, inspirado en principios de progresividad y de igualdad. Esto es lo que dice la Constitución, y esto es lo que ahora mismo está en tela de juicio, tal y como está el sistema, ¿no? Es verdad que se están tomando medidas en los últimos años, con el gobierno primero del PSOE, luego de coalición, y ahora igual, medidas que van en esa mejora, ¿no?, de la progresividad del sistema. Yo, desde luego, nosotros no tildamos de reforma fiscal lo que se ha aprobado estas semanas, son medidas que van en la buena dirección desde nuestro punto de vista, pero entendemos que es necesaria una reforma completa del sistema. Nosotros, en nuestro libro, José María Molinero, mi compañero, y yo, de los ricos no pagan IRPF, lo que ponemos de manifiesto. El título es una frase que pronunció en su día Aznar, nada menos, que dijo esto siendo presidente del gobierno. Lo decía en otro sentido, porque luego Sánchez también lo ha repetido, ¿no? Es verdad que Aznar lo decía en el sentido de que abordaban una bajada de tipos en el impuesto de la renta, y la crítica de la oposición fue que iba a favorecer a las rentas más altas, a los ricos, y Aznar reconoció que los ricos no pagan IRPF y por tanto pues no les iba a afectar, ¿no? Sánchez lo dijo al contrario cuando se plantearon las primeras subidas de tipos en los rendimientos de carácter general, rendimientos de trabajo para los tipos más altos, y él decía lo que iba a hacer que los ricos pagaran, ¿no? Es verdad que los ricos, si hablamos de gente con mucho dinero, no gente con una nómina alta, no un ejecutivo que tiene una alta retribución, sino los ricos que todos conocemos no pagan IRPF. No pagan IRPF porque lo hacen a través de sociedades, los muy ricos a través de grandes sociedades que también fallan en el pago del impuesto, porque como lo que nos dicen es que los tipos efectivos que pagan las muy grandes sociedades son muy bajos, están muy por debajo de lo que pagan las pymes, ¿no? Y de hecho esta medida, esta ley, que lo que intenta es establecer ese 15% mínimo del impuesto de sociedades, es algo que se adopta después de 15 años de discusión en la OCDE, en el G20, a la vista de lo que está ocurriendo con las grandes transnacionales, que ya sabéis que tienen su actividad y tienen sus beneficios en distintos países, pero luego tributan donde tienen su sede social, que es en países o paraísos fiscales o territorios de muy baja fiscalidad, ¿no? Y esto es lo que se intenta corregir. No sé si está bien, y al hilo de esto, la gran pregunta de cualquier reforma es evitar la disociación entre lo que paga el capital y lo que paga el trabajo, ¿no? Es decir, ¿en qué medida se puede llegar a igualar que las rentas del trabajo y las rentas del capital aporten al sistema igual? Hay digamos, precedentes en Europa, como esto habría que llevarlo, ¿no? Porque lo que tratamos es de contrarrestar argumentos a esa revolución neoliberal que hemos dicho, ¿no? A Thatcher, a Reagan y tal, ¿no? Porque claro, la importancia que tiene un sistema público o una fiscalidad potente es ya lo que ocurrió cuando el COVID, ¿no? Que el Estado salió a cubrir los déficits, ¿no? Tanto sanitarios como las secuelas en el mundo laboral, y como entonces lo mismo que ahora con la DANA, se ha reivindicado que el Estado tiene que estar, ¿no? No se puede ir de un plumazo, ¿no? Esta dialéctica entre los neoliberales que no quieren pagar y lo que realmente las sociedades luego en la práctica son necesitadas de este apoyo del Estado para evitar pues el caos, ¿no? Hay gente teóricamente, aparte del Piketty, que ya sabemos que tal, en España, incluido el gobierno, ¿no? Hay una cultura de que digamos, esa disociación entre rentas
del trabajo y renta de capital hay que evitar y aproximarlas, o cómo está el tema de la recaudación? Vale, sí, el discurso al que me refería antes, que fue el imperante, ha sido el imperante hasta hace muy poco, o quizá todavía en algunos sitios, en España más, todavía está siendo preponderante ese discurso neoliberal antiimpuestos, ¿no? La teoría clásica de la imposición lo que nos dice es que los impuestos son un mal necesario en algunos casos, y en el caso de que se necesiten, que incluso los más liberales lo admiten, pues lo que hablan es de que los impuestos sean básicamente indirectos, ¿no? Que no afecten afectan menos, dicen, ¿no? A la economía y demás. Pero bueno, esto ha empezado a caer, y como digo, en España quizá no se oye tanto, pero a nivel mundial estamos empezando a oír cosas, y no precisamente solo de Piketty y de determinadas personas como Stiglitz y tal, sino también de organizaciones que hasta hace poco nos parecía imposible que se pronunciaran en ese sentido. De hecho, sobre la cuestión de eliminar la dualidad del impuesto de la renta y que tributen otra vez los rendimientos de capital de la misma manera que los de trabajo, de actividades económicas, la OCDE se pronunció en el año 2014. En el año 2015 se produce una reforma fiscal de Aznar, a la que me refería antes, ¿no? En la que para la que plantearon una comisión de expertos, la comisión Lagares, ¿no? Era una comisión con un corte pues muy liberal, ¿no? Por parte de sus componentes, nombrados por el gobierno del Partido Popular, y mientras elaboraban este argumentario para afrontar la reforma, que en principio iba a ser una reforma completa, pero que al final se quedó en un parcheo del impuesto de la renta, un nuevo impuesto de sociedades, pero muy similar al anterior, con pocas diferencias, pues la OCDE se pronunció en el año 2014. Hay un informe de la economía española de octubre del 2014 en el que la OCDE directamente lo que le pide al gobierno español y al resto de países europeos es que se acabe con la dualidad. Dicen la OCDE, luego ya no hemos vuelto a ver ese pronunciamiento, pero en el año 2014 dicen que debería desaparecer la diferencia y que los rendimientos de capital tienen que tributar de la misma manera que los de trabajo, ¿no? Esto la OCDE, pero es que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, en el año 2000 pues aborda por primera vez algo que es acabar con una de las tesis impuestas durante años, ¿no? Que hemos estado oyendo, ese mantra de que la progresividad de los sistemas fiscales lastraba el crecimiento, ¿no? La teoría era que impuestos muy progresivos en renta y demás acababan haciendo que el crecimiento, que es para el Fondo Monetario Internacional es lo que buscan, ¿no? Que los países sigan creciendo. Esa tesis ya nos dice en 2017 el FMI en su monitor fiscal que no se ha demostrado, que en la práctica no es cierto que los sistemas progresivos o con progresividad en sus sistemas tributarios pues hayan lastrado el crecimiento. Y de hecho yo, a la vista de aquello, pues miré el crecimiento en España en esos años en los que los tipos llegaban al 70% y el crecimiento fue continuado, ¿no? El otro día, hablándolo con un profesor liberal, él decía, sí, pero es que podría haber sido mayor si no hubiera sido tan progresivo, ¿no? Bueno, esto cuando dices, bueno, el impuesto de patrimonio no evita que cada año haya más gente, más declarantes, como pasaba en Andalucía cuando decidieron suprimirlo, y sin embargo no es verdad que se estuvieran yendo los andaluces ricos a Madrid, porque no, los datos no nos dicen esto, pero da igual, pues siempre te dicen, bueno, pero es que crecería más, ¿no? Sí. Bueno, pues este decía esto, pero lo cierto es que el crecimiento, y el FMI lo dice, tampoco sospechoso también de ser una entidad socialista, comunista, de izquierda, pues nos decía esto, ¿no? Y entonces dice más, en el año 17 ya dice el fondo que el mayor problema económico, ya no solo político y social como hasta ahora se consideraba, sino económico, es el crecimiento de las desigualdades en el mundo. Esto es lo que nos dice, y habla del crecimiento de las desigualdades en los países desarrollados, ¿no? Y hablan de esto como un problema económico, o sea, para el FMI es un problema económico, y hasta cierto punto tiene su sentido. Como llevamos unos años viendo que en la reunión de Davos aparecen una serie de multimillonarios, sobre todo americanos, algunos europeos, ninguno español,
que piden a los gobiernos, a los estados, que tributar como les corresponde, ¿no? ¿Os acordáis de aquel que decía que pagaba menos que su secretaria, ¿no? Buffett, ¿no? William Buffett. Eso es. Bueno, pues ya llevamos 2 años en esa línea, ¿no? Podemos pensar que es gente que quiere que el progreso social y que la redistribución, o podemos pensar que, como en los inicios del capitalismo, lo que interesa es que haya una clase media amplia que consuma y que haga que se produzca más, ¿no? Bueno, seguramente van por ahí los tiros, porque el problema de este crecimiento de las desigualdades es este, ¿no? Que cada vez hay menos gente que posee mayor parte de la riqueza en el mundo, ¿no? Y esto ha conllevado también, bueno... No, que, a ver, en los efectos bondadosos, incluso la propia derecha, alguna derecha no lo ha defendido, ¿no? Por aquello de que dinamiza la economía, capacidad de consumo, empleo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una especie de contradicción también teórica, ¿no? Porque hay bastante gente de la bondad que son los impuestos, a los que impuestos cero, porque así, ¿no?, el capital va a invertir y el efecto, ¿no?, rebosamiento va a hacer que los trabajadores va a haber más trabajo y tal, ¿no? Y esa lucha, digamos, dialéctica está en el debate nacional también, un poco... Está menos en el debate nacional. Yo antes me faltaba complementar también algo que ocurrió hace 2 años, algo más de 2 años, y que también pasó más o menos desapercibido en España, pero sí tuvo mucha repercusión a nivel internacional, y fue la caída de Liz Truss, esta primera ministra británica, que duró 44 días. Y duró 44 días en el gobierno porque sacó del cajón las recetas de Thatcher y pretendió aplicar una reforma fiscal amplia, con grandes deducciones para las grandes empresas, fortunas y demás, y curiosamente hasta los mercados se echaron encima de ella. O sea, ya no solamente la Unión Europea, la Casa Blanca, que sí, con el actual presidente pues lo hicieron, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, pero es que yo leí en una agencia de calificación, una de las agencias de calificación que todos conocemos, que fue de hecho la que empezó a ir contra la deuda pública británica, porque decían que aquello iba a suponer un aumento de las desigualdades, y reconocían los mercados que el incremento de desigualdades desproporcionado que se está dando supone un atentado a la economía, y que incluso puede hacer que el crecimiento puede afectar al crecimiento, ¿no? Con lo cual esto fue importante. Aquí no se habló tanto de... Se la liquidaron, ¿no? Los propios mercados. Porque claro, la deuda pública británica empezó a escalar a lo bestia, y los propios compañeros del partido pues la relevaron, ¿no? Porque no era... Entonces esto es una tendencia internacional. Luego hablaremos también de los impuestos a la riqueza y cómo se está planteando recientemente. Hace una semana está el G20 en Brasil, lo habréis visto, con la presidencia brasileña, que abogan, ya se ha planteado, se ha puesto sobre la mesa un impuesto a los multimillonarios en el mundo, ¿no? Igual que ese 15% que se ha acordado para las grandes empresas y que hace 15 años era inimaginable que iba a ocurrir, pues bueno, se empieza a hablar ahora de la necesidad de que tributen los 1000 millonarios, que tributen de acuerdo con su capacidad económica, porque todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Antes decía que tributan a través de grandes empresas, y las grandes empresas, pues desde que la agencia tributaria viene publicando datos cada año respecto de los tipos efectivos de las y de las que tributan en grupo, que podríamos decir las grandes y las pymes, por simplificar mucho, pues siempre se va dando un dato de que el tipo efectivo de las muy grandes está en la mitad o incluso por debajo de la mitad. El último dato de este año, publicado hace nada, es que el tipo efectivo de los grupos es el 7% y el 17% es el de las no grupo, ¿no? Esto, que nosotros lo destacamos, digo, mi organización desde hace unos años, cada vez que lo publica la agencia tributaria, pues la COE siempre ha sido muy crítica con estos datos, sectores liberales también, porque lo que decían era que estábamos comparando los beneficios mundiales con el impuesto pagado en España, no tomábamos en cuenta lo que se pagaba fuera, y es verdad. Es verdad en este caso, cuando hablábamos de los beneficios de la matriz y vemos lo que paga de impuestos en España, te resulta ese 7% para las grandes transnacionales, ¿no? Pero desde hace ya 3 o 4 años ya se publica en esta tributaria
como consecuencia de la imposición a las muy grandes sociedades, a las sociedades que tributan, que tienen una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros, y esto es una directiva europea, tienen que facilitar estas matrices a la agencia tributaria de su país, tienen que facilitar información de lo que pagan en los distintos países donde actúan a través de sus filiales, no solo de lo que pagan, sino de los trabajadores que tienen, de lo que generan, del gasto, del beneficio, de los inmovilizados que tienen en cada país. Eso sí, este informe no es público, que es algo que nosotros desde la Plataforma por la Justicia Fiscal, desde muchas organizaciones, venimos pidiendo que sea público, ¿no? Pero bueno, la agencia tributaria sí publica una estadística, sin decirnos qué empresas son. Y en esa estadística, desde hace ya 4 años se publica, el último dato es que de los 123 grupos matrices que hay en España, de grandes grupos que tienen esa facturación de más de 750, están pues todas las del IBEX, podéis imaginar, bancos, empresas textiles enormes, ¿no? Bueno, pues estas, de las 123, 26 están pagando un tipo efectivo inferior al 3% de media, al 3%, contando ya los impuestos pagados fuera. Claro, esto lo que nos dice es que estas empresas no pagan ni dentro ni fuera, ¿no? Y esto es una evidencia. Pero es que además las siguientes, pues ahora no recuerdo si son 30 y tantas más, están pagando tipos inferiores al 8% también, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno saber cuáles son esas 23 matrices españolas que pagan ese 2,8%, ¿no? Sería bueno saberlo, y salvo en lo que estamos, en esa batalla, porque haya más transparencia y se pueda conocer, ¿no? Pero bueno, el hecho es que al final las grandes transnacionales obviamente no pagan claro, matrices ni dentro ni fuera, y no solo las digitales, ¿eh? No, llegados aquí, aparece el tema del fraude, ¿no? Fraude a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, y la falta, digamos, de transparencia, de armonización fiscal, y entonces solamente cuando sale algún loco informático como el Falciani, ¿no?, que coge y está 1 año o 2 metiendo el banco suizo en su pendrive todas las cuentas, y luego aquí en España se le pilla con 3.000 cuentas, ¿no?, españolas en Suiza, ¿no? Entonces todo ese tema del fraude, de la evasión fiscal, ¿qué importancia tiene, no? Yo creo que había, me parece en algún momento, casi el equivalente a lo que podría ser en España solucionar nuestro estado del bienestar, ¿no? 60 o 70 mil millones de euros, ¿no? Es decir, ¿cómo abordar, si se puede, solo en España o a nivel europeo, no solamente que hayan unas tarifas que se cumplan, sino la inspección misma que haga cumplir eso, ¿no? No solamente a lo que se acuerde, ¿no? Pues sí, es uno de los graves problemas, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de la necesidad de una reforma fiscal amplia, para primero taponar todas esas posibilidades que tienen los ricos de no pagar impuestos, de eludir. Cuando hablamos de elusión hablamos de algo que es legal, ¿no? Decimos es legal, están haciendo algo que es legal, pero utilizan los resquicios que el sistema, y sobre todo a nivel internacional, las diferentes legislaciones, la falta de armonización, para tributar menos, ¿no? Bueno, pues uno de los puntos que tiene que acometer esa reforma es ¿no? Evitar que los ricos no paguen IRPF, no paguen. Y para eso es necesaria una reforma global en la que se vayan tocando todas esas posibilidades, ¿no? Pero además de esa reforma que haga el sistema más justo, pues en definitiva se trata de hacer más efectivo el principio de equidad, de justicia fiscal de la Constitución, ¿no? También tenemos un problema de recaudación, un problema de recursos, un problema de suficiencia, ¿no? Aquí es donde está la tensión siempre, ¿no?, entre los más liberales, que ahora dicen que llevamos un par de años recaudando muchísimo y tal. Bueno, estamos recaudando, entre otras cosas, porque el IRPF va muy bien, porque la contratación o el mercado laboral, con todos los problemas que hay, por supuesto, y toda la precariedad, pero está creciendo y está funcionando. Y bueno, hay una serie de datos de que la economía, al menos a nivel macroeconómico, va bastante bien, ¿no?, en España, y lo estamos viendo en todos los datos que nos da la OCDE, la Unión Europea y demás, ¿no? Todo esto hace que crezca la recaudación. También en la inflación, como dicen, no sé si tanto o en la medida en la que muchas voces nos dicen, ¿no?, que gracias a la inflación, como no se deflactan las tarifas, se está recaudando mucho. Bueno, también tiene su parte, ¿no? Pero aún así todavía
la presión fiscal española, que no deja de ser la recaudación en función del PIB, con la presión fiscal media europea, pues seguimos con un déficit todavía. 6 o 7 puntos, ¿no? No, ahora estábamos ahí, ahora estamos entre 3 y 4 puntos. De hecho, el último dato que acaba de publicar ahora Eurostat del año pasado, del 23, sitúa la española, baja un poco la presión fiscal, porque claro, la presión fiscal influye por un lado la recaudación, los impuestos que recaudamos y también las cotizaciones sociales, porque en el índice de presión fiscal se incorporan no solo los impuestos, sino también las cotizaciones, pero también influye el PIB. Claro, con la caída del PIB que tuvimos en la pandemia, pues lógicamente la presión fiscal subió y no se estaba recaudando más, pero simplemente al bajar el denominador, pues el resultado es mayor, ¿no? Pero con todo y con eso estamos todavía, el último dato es el 37% en España, una vez que se ha corregido también el PIB de los últimos años, frente a los datos que se iban publicando, frente a un 40% de la media de los 27 o cerca del 41 si lo que miramos es la zona euro, ¿no? Bueno, estamos todavía entre 3 y 4 puntos y esto, pues hombre, esto supone unos 60.000 millones, ¿no? Si estamos en 1,5 billones y multiplicamos, o sea, todavía hay un diferencial importante. Se critica a veces también por los liberales, ¿no?, que este índice no vale porque no tiene en cuenta, entonces hablan del índice del esfuerzo fiscal, que habréis oído a algunos economistas, no, lo que hay que ver es el esfuerzo fiscal y en España estamos muy por encima. Bueno, el esfuerzo fiscal es un índice que hay que tomarlo con cierta precaución, ¿no? Es verdad que el índice de presión fiscal tiene también sus problemas, pero es el que se está aceptado y se usa a nivel mundial para hacer comparativas, ¿no? El esfuerzo fiscal es un índice un poco raro porque está tomando como base la presión fiscal y la divide por la renta per cápita, con lo cual, ¿no? Y luego además pues se comprueba que en los países con mayor economía, con mayor PIB, pues el esfuerzo fiscal siempre va a resultar menor aunque la presión fiscal sea mayor. Bueno, es bastante discutible que se pueda utilizar ese índice para comparar, ¿no? Pero el caso es que en presión fiscal estamos ahí. Esto quiere decir que cuando hablamos además de media de países de los 27, estamos hablando de países con una presión fiscal alta, que son precisamente los países que están a nuestro alrededor y a los que parece que deberíamos de confluir, ¿no? Alemania, los países nórdicos, Francia, países que están a nuestro alrededor. Claro, hay países del este de Europa que tienen índices de presión fiscal bajos y la media pues la sitúan ahí. Aún así estamos entre 3 y 4 puntos por debajo, con lo cual pues parece que es verdad que confluir con la media de la Unión Europea no tiene que ser un objetivo sin más, ¿no? Lo deseable que sería pues que hubiera un gran acuerdo, un gran pacto de Estado sobre el Estado que en salud, o sea, en sanidad pública, en educación, son básicamente los dos capítulos que se llevan, y pensiones, los 3 capítulos que se llevan, el grueso del presupuesto, y a partir de ahí diseñar el sistema que sea justo y que además proporcione los recursos suficientes. Me he enrollado con todo esto para decir que el tercer problema es el fraude fiscal. Claro, es un problema en todo el mundo, es un problema en Europa, pero en España todos los datos nos dicen que estamos por encima de la media de la Unión Europea. Ahí quiero ir. Podríamos decir, no sé si un poco demagógicamente, ¿no?, que si se eliminara el fraude fiscal no haría falta ninguna reforma, digo, con los grandes números, ¿no? De forma que 20 o 25.000 millones se inyectarían para el estado del bienestar y todo. Es decir, el tema de combatir el fraude, ¿no?, la ilusión fiscal y tal. ¿En qué medida eso es rentable en términos fiscales y económicos? Lo es sin ninguna duda, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de cifras, de estimaciones, bueno, claro, el fraude no se puede calcular, se puede métodos económicos, que por cierto muchas veces se ponen en duda y sin embargo son métodos similares al cálculo del crecimiento económico, que nadie duda cuando nos sacan las cifras de cómo vamos a crecer, del Banco de España. Pues los métodos matemáticos o econométricos, yo no entiendo nada de esto, que se utilizan son muy similares, ¿no? Bueno, en estas estimaciones, claro, nos salen cifras importantes. La mayoría de los estudios en España te dicen que puede estar en torno al 20%, antes se hablaba entre el 20 y el 25%, pues ahora en torno al 20% del PIB. Son unas cifras astronómicas. No quiere decir que se pueda acabar con el 100% del fraude, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es comparar con los países de nuestro entorno. Ya con la media de la Unión Europea estamos como 2 puntos por encima de esa media, ¿no? Y con los países a los que nos tenemos que acercar pues estamos bastante lejos todavía, ¿no?
Entonces, con reducir ese diferencial, pues sí que podríamos tener esos 15 a 20 mil millones que dices, que son importantes. El fraude fiscal no deja de ser algo muy regresivo, claro, porque quien no paga impuestos no es que pague poco, es que no paga y está haciendo que el resto de los ciudadanos tengamos que pagar lo que se deja de pagar, ¿no? Entonces, bueno, la suficiencia es un problema y desde luego cuando hablamos de ese diferencial con la Unión Europea en recaudación, pues un elemento importante es también el diferencial en fraude, en economía sumergida y fraude porque ahí sí que fiscal. estamos 3 o 5 puntos casi. Ahí hemos, bueno, o sea, según las últimas estimaciones. Cotizaríamos, o sea, la presión fiscal en España sería alrededor del 37 y pico, ¿no? Sí, 37 y luego te vas a Francia, Alemania y tal, el 40 y tantos. Sí, 40 y tantos hasta el 50%, si los o sea, países de nuestro entorno. hay... Y ahí hay parte del diferencial, obedece a ese diferencial también que hay de más en cuanto a la economía sumergida. Los últimos estudios que ha publicado el Fondo Monetario Internacional, que los publica un profesor austriaco que tiene bastante solvencia, bueno, al menos se le reconoce cierta solvencia, pues hablaban de un 17,5% en España en el año 2023, me parece, era el último, no, el 21, perdón, frente a un 14% de media de la Unión Europea, de media ponderada, porque también muchas veces leemos, estamos en el mismo nivel que Europa, y entonces hablan del 17 y pico en Europa y del 17 en España, pero esa es una media aritmética, claro, la media aritmética no tiene mucho sentido, igual que en presión fiscal siempre tomamos la media ponderada, no podemos considerar igual la presión fiscal o el fraude que puede tener Rumanía con el que puede tener Alemania, ¿no? Y por tanto la media ponderada lo que nos dice es que estamos 3 puntos por encima en economía sumergida, ¿no? Luego en el fraude, claro, muchas veces la ciudadanía tiene la opinión de que la economía sumergida está centrada en el fontanero que no nos cobra su factura, corregirlo sin duda, ¿no? Pero el gran fraude está en otro sitio. Ahora se acaba de aprobar unas medidas en la ley de esta semana para intentar corregir ese fraude de los combustibles que habréis oído en los últimos meses. Ya llevamos años con esto, pero en los últimos meses han aparecido, bueno, Aldama estaba en la cárcel precisamente por ese tema, ¿no? Estamos hablando de 100 millones de euros, creo, o más de 100 millones de euros, ¿no? Entonces hay un fraude importante, ahora se han tomado algunas medidas para intentar corregirlo. Y el fraude, los grandes cifras del fraude están ahí, en el fraude carrusel del IVA, que se practica a través de sociedades y utilizando la exención que hay intracomunitaria en Europa. Quiero decir que el gran fraude es el que hay que, sobre todo, perseguir. La agencia tributaria, pues desgraciadamente, se centra sobre todo en el fraude, primero, más fácil de detectar y descubrir, pero es que luego pues, es el que afecta pues, a las discrepancias en los rendimientos de trabajo declaradas, a los autónomos, a las pymes y desde luego el esfuerzo que se fraude contra el control de las grandes fortunas, de las grandes empresas, pues no es similar, ¿no? Entonces, claro, la última ley de prevención... Bueno, no, ahora está bien, es para un punto de inflexión. Perseguir, digamos, el fraude a los ricos, ¿no? Sería muy rentable, ¿no? ¿Y qué pasa con digamos, los recursos de inspectores en Hacienda que podrían hacer? Parece como que están orientados nada más que a lo fácil, al pequeño, ¿no? Y el grande se va de rositas y no se llega a él, ¿no? Y recuerdo, y os la recomiendo, la película esta, la serie Celeste, ¿la habéis visto? Sí, estoy con ella. Sí. Mirarla que es interesante, ¿no? En este sentido. Claro que merece la pena ir a por 20 millones, ¿no? Merece la pena. Lo que pasa es que, claro, es más fácil ir a por lo que resulta del cruce de datos. O sea, la agencia tributaria a nivel informático, a nivel de inteligencia artificial, a nivel pues está en un umbral muy alto, ¿no? Con respecto además a otros países del mundo, pero eso no es suficiente, porque es verdad que los cruces, la información que tiene ahora mismo la agencia tributaria es tremenda, ¿no? Y te van a salir información rápidamente, pero claro, el problema está en la información que no tenemos, ahí es donde está el gran problema, ¿no? Entonces hay que dedicar un mayor esfuerzo precisamente a esa búsqueda de bases no declaradas, ¿no? Y de las que no hay información, o de las que es más difícil obtener información. En la ley de prevención del fraude última, que se aprobó en el año 21, hace 3 años, ahí se establece en la exposición de motivos, se dice, con muy buenas intenciones, que se va a intentar controlar, digamos, las relaciones societarias, familiares de las grandes fortunas, ¿no? Y
de hecho se crea una unidad de coordinación del control de grandes fortunas, donde se van a utilizar todos esos datos para intentar sacar pues información que pasar a las oficinas de inspección para esto, ¿no? Pero tiene un problema la ley, y es que esa es muy buena intención, pero esa organización, esa unidad no está suficientemente dotada. O sea, la mayor parte de las dotaciones en la agencia tributaria están destinadas a ese otro control, digamos, del menudeo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de hecho los últimos datos que tenemos de hace un par de años es que de las actuaciones de comprobación de la agencia tributaria, el 75% son en renta, y además con un resultado medio de 1.000 euros, ¿no? Con lo cual esto nos está indicando que se nos están escapando el fraude de las grandes sociedades, ¿no? De hecho, alguien en la agencia tributaria, y no es mi organización, tildaba hace 2 años el control de las sociedades como un erial. Decían que era un ideal el control de las sociedades frente al control de los trabajadores, ¿no? Nosotros siempre hablamos de desplazar la lupa. Hay que desplazar la lupa hacia donde están las grandes bolsas de fraude, ¿no? Claro que es más, hay que dedicar también más medios, no solo efectivos, y gente porque, más profesionales, más sofisticados. Sí, más profesionales. Los datos, me preguntabas, son que estamos en la mitad de medios, tanto efectivos como de inversión. Me gusta hablar de inversión, de gasto en la agencia tributaria, en comparación ya no solo con los países, la media de los países de la Unión Europea, sino también de la OCDE. O sea, se hace una comparación entre la cantidad o los efectivos que hay en función del número de contribuyentes o del número de ciudadanos, y esto se compara entre países y nos dicen que estamos en la mitad. Por lo tanto, si estamos en la mitad de efectivos en relación con la media europea, pues no es raro que estemos por debajo de la recaudación en, digamos, también mayor fraude, ¿no? Entonces esto es algo que gobierno tras gobierno no se acaba de corregir. Nosotros llevamos muchos años insistiendo en esto, y ahora están saliendo muchas plazas y tal, pero claro, ahora mismo la generación del baby boom se está jubilando ya, con lo cual a duras penas se van recomponiendo los efectivos que van saliendo, ¿no? Habría que hacer, el problema es que esto, claro, conlleva un cambio de modelo que también se está viendo en la función pública, en la ley de la función pública, en el Congreso, porque con el sistema tradicional de convocar oposiciones, de tener, pues es verdad que si se hubiera iniciado hace tiempo, pues ya iríamos viendo resultados, pero eso es un proceso muy largo, ¿no? Ahora que está planteándose el cambio de modelo de oposiciones, de promoción interna, lo que pasa es que ahí hay una resistencia numantina por parte de determinados colectivos en la administración, como ha ocurrido siempre, que pretenden seguir manteniendo pues, sus... Esa era la pregunta del millón, ¿sí? ¿Cómo dentro de la casa, ¿no? Sí. Los inspectores, ¿no? Frente a que más que Claro. voluntad política del gobierno o de la ministra de turno, es esa resistencia interna, ¿no? A romper el statu quo de determinados técnicos. En la administración, ya los que venís de la administración o la conocéis, sabéis que desde siempre es uno de los sectores en el que las reformas han tardado y tardan más en llegar, ¿no? No sé si era Guerra en su día el que decía que no había manera, ¿no?, de meter a mano a los funcionarios. Y hombre, en parte, pues sí, es debido a que hay una serie de grupos de presión muy importantes en la administración, ya no en el Ministerio de Hacienda, en otros también, ¿no? Que dificultan un poco. Estamos hablando de un gobierno progresista, pues hay mucha gente que dificulta la adopción de medidas ya no solamente relacionadas con la función pública, sino en otros ámbitos, puesto que, bueno, hay gente de estos colectivos que ocupan todos los gabinetes de ministros, de secretarios de Estado, y a veces al político pues le plantan encima un dossier donde quizá hay muchas pegas para tomar algunas medidas que no interesan, ¿no? Pero bueno, esto es otra no, pero tiene que ver con las dificultades de varias reformas que lo han llevado, sí, ¿no?, a su fin, ¿no? Porque lo de estos días, ayer o antes de ayer en el Parlamento, es una mini reforma, ¿no? Se toca el impuesto del 15% de la Unión Europea, que te obligaba, ¿no? Lo mismo que algún retocar algo también para no perder los 7.000 millones y tal, pero no es una reforma de profundidad, son unas medidas que están bien porque van en la línea de dar más progresividad, pero bueno, el panorama político parlamentario está
está apoyado por partidos progresistas y otros que no son tan progresistas, ¿no? Con lo cual, pues en lo económico sobre todo es muy difícil llegar a algunos entendimientos, ¿no? Curiosamente, bueno, en Junts ya vemos lo que está ocurriendo, que está defendiendo las energéticas, que la banca nos consta que está haciendo gestiones con ellos también para evitar o ha estado intentando evitar el impuesto a la banca, con lo cual, bueno, pues todo esto ya entramos en terreno político en el que es curioso cómo ver que sectores que demonizan a determinadas opciones políticas, pues cuando llega el tema económico, pues no parece que haya mucho problema en hablar con ellos e intentar que paren como han hecho con el impuesto a las energéticas, ¿no? En el Parlamento. Entonces, para acabar este bloque, antes de entrar en el famoso tema de la fiscalidad federal o a nivel de comunidades autónomas después del acuerdo PSC-RC, lo dejamos para después, pero algo breve sobre el IVA. Es de los impuestos, lógicamente, mejor recauda, pero que también de los que hay mayor ilusión fiscal, ¿no? Y luego también lo que algunas veces se llama la doble imposición, ¿no? Tú compras una cosa, pagas el 21% y luego viene, sea el fontanero quien sea, y te pagas por el servicio otro 21%, ¿no? Del total. Es decir, ¿qué transparencia hay en el IVA o dónde está? Has dicho tú ya algo muy importante de la ilusión con el tema de hidrocarburos, ¿no? Que parece mentira, ¿no? Que a la agencia se le pase una cosa tan gorda, tanto tiempo, porque llevan ya no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, ¿el IVA dónde están sus fortalezas y debilidades? Sí, bueno, el IVA es un impuesto regresivo. Es un impuesto progresivo, es un impuesto regresivo porque afecta además en mayor medida a quien tiene menores ingresos, ¿no? Quien tiene que dedicar el 100% de su consumo, o sea, de sus rentas al consumo, pues se ve grabada en mayor medida quien tiene cierta propensión al ahorro, ¿no? Esto es indiscutible y pues se dice que el IVA es un impuesto injusto, ¿no? A pesar de que tiene esos tramos reducidos o súper reducidos, pero en definitiva, bueno, pues afecta en mayor medida a quien menos rentas tiene, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a la doble imposición, no. En realidad el IVA es un impuesto en cascada, con lo cual el impuesto va pasando de uno a otro y el fontanero se va a deducir el IVA del que o sea, esto no hay doble imposición. Es curioso porque cuando se habla mucho de la doble imposición de los impuestos sobre la riqueza, habréis oído mucho que el impuesto del patrimonio, el de sucesiones, supone una doble imposición, que no es verdad, no hay doble imposición técnica, porque los impuestos se pagan por el consumo, por la riqueza, por la renta o por la transmisión de la riqueza. Entonces no se puede decir que haya doble imposición, pero es curioso. Liberales que atacan los impuestos sobre la riqueza, uno de los argumentos que utilizan es ese, dice hay doble imposición, aunque ya se ha pagado, pero se habla de patrimonio y sucesiones. Por ejemplo, hay un impuesto a la riqueza que es el IBI, en el que nadie dice que cada año se paga el IBI, ¿no? Entonces es curioso, y tampoco se dice que desde ese punto de vista habría doble imposición en el IVA cuando hemos tributado en renta y luego al consumir con nuestra renta vamos a consumir, ¿no? No existe la doble imposición en ninguno de los supuestos, pero bueno, yo quería poner ahí esto, ¿no? Dejar ahí esto, que se habla siempre de los impuestos a la riqueza. Bueno, sobre el impuesto de sucesiones se han dicho una cantidad de barbaridades que luego si tenemos tiempo pues hablamos un poco de ello, porque en sucesiones se dice también que hay una doble imposición, que no es cierto, porque ha pagado tu padre, si has heredado de tu padre, de tu tío, has pagado tú, ya no hay doble imposición porque son personas distintas, ¿no? Pero también se decía que renunciaba mucha gente, esto lo habéis oído, ¿no? Renunciaba la gente porque no podía pagar el impuesto. Esto es falso, o sea, nadie vive en donaciones. Lo que ocurría es que durante la burbuja inmobiliaria se adquirieron viviendas que luego, al transmitirlas, en muchos casos, con el pinchazo de la burbuja, valían menos. Y yo tengo casos a mi alrededor de familiares, de gente, sobrinos que se han divorciado, que han tenido que ver el piso y que valían menos el piso en el mercado en el momento de la separación que cuando lo adquirieron. Y de hecho la carga que tenía es superior al valor de mercado. Y esto es lo que hace, y te lo decían los notarios, que claro, la gente renuncia cuando recibe un piso que si lo quieres vender te van a dar menos de la carga hipotecaria que tienes, ¿no? Con lo cual ahí claro que renuncian, ¿no? Pero sin embargo se decía que era el gravamen, que era tremendo, tal. Se confundía la plusvalía municipal, que se llama impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, con el impuesto de sucesiones, porque claro, la gente va a una herencia, va al notario, le piden una provisión de fondos para la gestoría y él lo que sabe es que ha tenido que pagar 3.000 euros, pero no sabe que en Madrid eso los paga la plusvalía
plusvalía del piso, de la vivienda, no en el impuesto de sucesiones, ¿no? Que es curioso, de los que estaban en contra de este impuesto de sucesiones, sin embargo, en el ayuntamiento estaban cobrando un impuesto, una plusvalía municipal alta, ¿no? Bueno, pero al margen de esto, entrando en el IVA, ¿no? Pues sí, en el IVA es donde hay uno de los mayores riesgos de evasión, no solamente por las chapuzas que se hacen sin cobrar y tal, sino por estas tramas de IVA a nivel internacional, lo que llamamos el IVA carrusel, por el cual una empresa importa un determinado bien que muchas veces ni siquiera, bueno, se importa, se compra a otro país de la Unión Europea, luego a su vez ya lo vende a otra empresa que ya le repercute el IVA y la primera empresa no paga el IVA, no lo ingresa, que es lo que pasaba con los carburantes. Ahora ya con esta medida se le obliga a que tribute o a que establezca una garantía sobre el impuesto que tiene que pagar. Y esa empresa desaparece, que es lo que llamamos truchas, es una empresa que de pronto tiene IVA, que se lo queda y desaparece la empresa. Que también es un tema de control, porque lo que hay que hacer es un control exhaustivo sobre las personas que reiteradamente van apareciendo al final, ¿no? En una compañía o en otra. Es verdad que a veces es complicado porque sabéis que hay tramas en las cuales llegar a saber quién es el verdadero propietario de una sociedad, eso te hace pasar por 17 sociedades, algunas en paraísos fiscales, es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí es donde está gran parte del IVA, ¿no? En el libro blanco, una de las propuestas que además es la que, digamos que a nivel internacional nos están pidiendo que apliquemos, es quitar los tipos reducidos. O sea, nosotros tenemos 3 tipos, el 21, el 10% y el 4%, el súper reducido y el reducido, ¿no? Claro, quitar los tipos reducidos supone que estos son los que afectan a los alimentos, bueno, pues esto va a afectar obviamente a la gente con menos recursos y por tanto, para llevar adelante esa propuesta, lo que hay que hacer es combinarla con otra en el impuesto de libro blanco, en el que se establezcan impuestos negativos, que todo el mundo tenga que presentar la declaración de la renta, pero que haya gente que aunque no tenga retenciones, pues como ocurre ahora con las madres trabajadoras, que pueden cobrar hasta al mes esos 100 euros, ¿no? Y que es una deducción que se aplica con independencia de que haya retenciones o no, pues esto hacerlo pues en otras medidas, ¿no? Por ejemplo, la deducción el mínimo por hijos, pues no tiene mucho sentido. A lo mejor se podría establecer ese impuesto negativo en función del número de hijos, de manera que tuvieras una renta por cada hijo, con independencia de las retenciones que tengan. Bueno, esto es un poco lo que monta el libro blanco, lo que proponen, ¿no? Pero que siempre debería ir unido a eso, a intentar compensar a los contribuyentes con menores ingresos por esa eliminación de los tipos reducidos del IVA. Bueno, si os parece, vamos a hacer 3 minutillos, 5 de descanso y entramos en el siguiente bloque, que tendréis también alguna cosa que decir vosotros, a comentar PSC-RC, ¿no? El tema de la llamada, si es un modelo federal de funcionamiento fiscal y no sé, tenemos quizá otra media horita más o un poco más, depende, para que no se canse mucho. Bueno, Carlos, me olvidé decir, es secretario general, ahora presidente, claro, del sindicato de técnicos y gestores del Ministerio de Hacienda, ¿no? Con lo cual, bueno, está en primera línea también de las reivindicaciones profesionales y de las negociaciones eventuales con el gobierno, con la ministra, ¿no? Pero bueno, 3 minutitos y pasamos al tema del acuerdo PSC-RC. Y así descansamos un poquito, sobre todo tú, ¿no? ¿Qué tiempo tenías previsto? Pues hombre, en principio nosotros tenemos de tiempo hasta la 1, es lo que estaba previsto. Máximo. Pero claro, depende un poco del tipo de preguntas que haya. Lo normal es media hora larga. Es decir, que acabemos un poquito antes de la 1. Sí, eso es lo previsible. Media horita. Sí. Pero vamos, lo que sí es la costumbre que nosotros tenemos es que las preguntas no sean intervenciones, sino quien aquí viene, pero que aquí quien viene a hablar es el ponente, que quede siempre claro, y aquel que no cumpla eso será cortado por mí disciplinadamente, que quede claro. Es decir, que no, quien viene a darnos información es el ponente y por lo tanto es a él al que le dejamos. No está de más. Bien, pero el debate es otra cosa. Aquí lo que se trata
es de obtener información. La forma de obtener información es por el tipo de preguntas. Esa es digamos que la habilidad del preguntador es lo que pretendemos sea en las preguntas. Yo sugiero que los que están en esa mesa no marquen una dictadura de privilegios. Ahí. Vamos, El pueblo también cuenta, ¿verdad? Cuando cumplas con lo hablado, tendrás la posibilidad de sentarte aquí y actuar como corresponde. El próximo día, Bueno, media horita más, ¿vale? Máximo. Tú me entiendes a lo que me refiero. Yo te entiendo. Bien. Pues, si se dice que voy a ser breve, ¿puede uno luego alargarse? Bueno, porque habitualmente hay muchos que voy a ser breve. Sí. Bien, no, estamos en España y por lo tanto es difícil el nivel de disciplina absoluto. Pero quiero decir, lo primero es definir mi papel que como incómodo y que quien corresponda tendrá que asumirlo, porque es decir, ni yo soy un interviniente más, ni yo soy soy el que tiene la obligación de moderar a los inmoderados. Vale. Bueno, pues déjame que 2 minutos y el resto hasta y media de sí. A ver, brevemente, el acuerdo tan leído, denostado, nosotros hemos estado en alguna reunión también del propio Juan Lobato sobre el tema, hay revistas, yo he descubierto una última también, por si acaso queréis, una de alternativas económicas, el número 129, va dedicada al tema de la financiación autonómica, y en torno a esto la polémica es la financiación esta singular que se propone para Cataluña en este acuerdo. La primera pregunta, ¿se puede generalizar a todas las comunidades autónomas que lo deseen? Parece que sí, pero sería un modelo federal y probablemente el sistema, digamos, de federalismo fiscal, ¿no?, también tendría algo de asimetría, ¿no?, entre las propias comunidades. Pero en fin, a ver tu opinión, ¿no? En definitiva, si es viable, si puede resolver ese tema histórico de armonizar o encontrar una solución equitativa para que todas las comunidades autónomas puedan de alguna forma garantizar una calidad similar de lo del estado del bienestar, educación, sanidad, etcétera, ¿no? Por tanto, es una reforma tan importante que influye en la gestión, dar mayor gestión o mayor capacidad normativa a la propia comunidad autónoma, pros y contras. Además, ese es un criterio también profesional que como gesta lo tendréis también bastante estudiado, ¿no? Los criterios también para distribuir los fondos entre cada comunidad autónoma, ¿no? Ahí contamos con la corresponsabilidad fiscal, el tema de la famosa ordinalidad, las velocidades y ritmos en cada comunidad autónoma es diferente por su grado de desarrollo económico. En definitiva, todos los temas de recaudación, gestión e inspección, parece que al tocarlos allí estamos tocando que en toda España funcione o no mejor el sistema, ¿no? Al fondo está el famoso cupo del País Vasco, ¿no? Pero como eso es leyenda, digamos, constitucional, que no se puede tocar, pero ¿en qué medida está rozando este acuerdo todo ese modelo y qué medida es justo, en qué medida es viable? Yo no te voy a decir nada más, así que sí, bueno, sobre el acuerdo obviamente se ha hablado mucho, ha llovido mucho, ¿no? Y lo cierto es que el acuerdo realmente concreto, lo único que hay en tiempo o en plazo es que el IRPF en 2025 va a pasar a manos de la Generalitat, ¿no? Porque todo lo demás es verdad que habla de ese aumento de competencias normativas, pero también dice respetando, o algo así, no recuerdo el literal, dice en definitiva la Constitución, ¿no? El poder originario para establecer tributos del Estado, con lo cual no parece que se haya desarrollado más que el tema del IRPF, ¿no? Ya estamos en España, el Estado es un Estado muy descentralizado, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, es parecido a un Estado federal. Tenemos la peculiaridad del País Vasco y de Navarra, es verdad que es muy criticada por muchos expertos, ¿no? Porque supone cierta desigualdad. Yo creo que más bien el tema viene seguramente por la negociación del cupo que por el sistema en sí, pero bueno, lo cierto es que está en la Constitución, como tú dices, y bueno, en principio pues habrá que respetarlo.
nosotros no estamos tan convencidos de que el modelo que se establece en el acuerdo o que se quiere establecer en el acuerdo de RC sea tan similar al modelo de cupo, ¿no? Pero ha habido muchas opiniones en ese sentido, de que sí, ¿no? Bueno, no hay dos... ¿no? ¿Cuál es el problema del modelo? Pues el problema o la base está en la solidaridad, ¿no? ¿Hasta dónde? Y eso no se concreta. ¿Hasta dónde va a llegar esa solidaridad con respecto a las otras comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, pues es difícil. La verdad es que es personalmente pienso que el acuerdo es un acuerdo que intenta, por un lado, que RC salve la cara, pero también el Partido Socialista, ¿no? Que es el que firma el acuerdo, porque, como digo, no hay mucho desarrollo más que la del IRPF, ¿no? Ahí nosotros hemos sido críticos porque vemos que la Generalitat no está preparada para asumir, eso por un lado, ¿no? No está preparada para asumir la gestión del impuesto y el control del impuesto. Si vemos los efectivos que tiene la Agencia Tributaria Catalana, pues ahora no recuerdo la cifra, pero creo que son unos 800 funcionarios, de los cuales puede haber 400 dedicados a renta frente a los 4.000 en Cataluña, ¿no? Por tanto, bueno, ¿cómo van a conseguir el que los efectivos aumenten en el cupo suficiente para poder gestionar el impuesto? Pues no lo sé, porque el problema es que bueno, se puede pensar que los compañeros de la agencia estatal en Cataluña pues pueden quedarse en Cataluña, ¿no? Y pueden pasar a la agencia catalana, pero el problema es que un porcentaje muy alto, que a lo mejor es el 90% de la gente que va, hablando de técnicos y de inspectores, a Cataluña, lo que quieren es salir de Cataluña, porque no tienen vínculos familiares, sino que, bueno, quieren volver a su comunidad de origen. Esto lo unimos a que en Cataluña la tradición de opositar pues no es muy grande, por lo que sea, pues en Cataluña no hay tanta gente o no hay ese banco de opositores, ¿no? Pues no sé, tendrán que hacer que, a pesar de no tener el arraigo en Cataluña, si les hacen una oferta que interese, pues se pueden quedar, ¿no? Pero no lo sabemos cómo se va a resolver esto, es uno de los problemas, ¿no? Y luego hay otro problema que preocupa, y es el intercambio de información, ¿no? O sea, para luchar contra el fraude es fundamental tener información. Hay problemas ya de coordinación entre la información de las comunidades autónomas y la del Estado, aunque en teoría en la norma está habilitado el procedimiento y demás, pero lo cierto es que las reticencias que hay por parte de administraciones autonómicas también y de la administración de la agencia tributaria pues hacen que no funcione esa coordinación. Nosotros hablamos directamente de la necesidad de compartir bases. Ahora mismo solo se comparte el censo. Bueno, se supone que hay una coordinación, pero nosotros entendemos que debería haber una base única a disposición de comunidades autónomas, de ayuntamientos también, porque nunca se habla, sería otro tema, ¿no? Hablar de la fiscalidad local, y se habla un poco de la fiscalidad local y la del Estado, ¿no? Entonces creemos que aquí puede haber un problema también de mayor debilitamiento de esa necesidad de que haya información entre las distintas administraciones para que funcione el control del fraude, ¿no? Y luego, pues en el acuerdo se habla del principio de ordinalidad, ¿no? Que bueno, por un lado se critica mucho porque, claro, supone mantener, pero claro, tiene varias lecturas y va a depender de cómo se aplique, porque lo que hay que ver es la proporción que va a haber luego dentro de ese orden entre Cataluña en este caso y el resto de comunidades autónomas, porque puede ser más amplia o puede ser menos amplia, ¿no? Con lo cual nosotros ahí, pues viendo que puede ser un problema, pero habrá que ver, o sea, para nosotros es y va a depender además, como con esos plazos que se están fiando, vemos que llegamos a las elecciones y luego veremos lo que pasa, ¿no? Después. Entonces, bueno, nosotros el acuerdo lo vemos con cierta inquietud. No nos parece que sea esa locura que muchas veces también se habla de ella, porque no es un cupo, pero hay muchas interrogantes respecto del tema, ¿no? Y nos preocupa en la lucha contra el fraude que la información pues no vaya a fluir y no se vaya a hacer un control como el que se está haciendo en este momento.
momento, ¿no? Que aún así creemos que es insuficiente, pues esto puede perjudicar todavía más el ahorro. Pero podríamos decir que es un modelo que es necesario, ¿no? El tema de la reforma fiscal y con la dimensión autonómica, pero que este modelo es difícil quizá de gestionar y trasladar, ¿no? Bueno, como vamos a poner un tiempo reducido, yo me quedo aquí. Si acaso, moderador. Bueno, pues por favor, dado que se va a grabar, hacéis en primer lugar, decís vuestro nombre y tenéis un tiempo breve para hacer la pregunta, e insisto, es una pregunta y no una intervención, para que el ponente, que es el que tiene que dar la intervención, pues pueda justificar con suficiente profundidad la respuesta a la pregunta. Por favor. Buenas tardes. Bueno, gracias por todo. Yo hay... Nombre, por favor. Rafael Merino. Hay dos o tres cosas que no tengo claras. Una primera es una contradicción con mi forma de pensar, porque generar la idea de que hay que pagar impuestos no sé si está de acuerdo con las exenciones fiscales o con los tramos más pequeños que no paguen, porque a lo mejor resulta que es más educativo pagar 100 euros al año, que no es nada. En fin, yo creo que hay una contradicción social que mucha gente degenera en que en general los impuestos es mejor no pagarlos. Otro problema que yo veo por el mundo en que me muevo es un descontento casi global de todos los autónomos con respecto a lo que cotizan, ya sea autónomo individual, ya sea autónomo colectivo, y bueno, si son de 4 o 5 es que ya no puedes ni hablar con ellos porque el Estado los está arruinando, pero en fin, es un tema que está en la sociedad y mucha gente, la gente de izquierdas, no atinamos a explicarlo bien, ese tema. Y luego ya por último, que en ese mundo yo también me muevo, en el sistema primario de producción, es decir, en el sistema agrario, yo creo que es donde, aparte que de las grandes multinacionales y tal, es donde más fraude fiscal se produce en la producción. Sacar las producciones como mejor el aceite o el oliva, que están muy controladas, pero en el cereal y todo esto, los grandes productores ya negocian, yo lo conozco eso bien, ya negocian una parte que venden con IVA y otra sin IVA, es decir, hay un cierto descontrol en el mundo agrario de la riqueza, porque es más fácil controlar al pequeño agricultor y tal, pero los grandes son incontrolables y eso repercute en cada paso de la cadena alimentaria. Estas son yo las dudas, además que me entero bastante bien de estas cosas, sobre todo los que somos federalistas del tema de gestión. Muy bien, terminada la pregunta, la respuesta. Sí, yo opinión de que no se trata tanto de que nadie pague impuestos, de que mucha gente no pague impuestos, sino de que se asuma, ¿no?, el impuesto como algo positivo. De hecho, en los países nórdicos todo el mundo declara, y de hecho nosotros también siempre planteamos o somos más proclives a que haya ayudas directas en algunos casos que beneficios fiscales, ¿no? Lo que es verdad que mucha gente pues lo que quiere es no pagar renta, pero hay muchos beneficios fiscales. Ahora hablamos de los de renta, pero en general los beneficios fiscales es uno de los problemas que tenemos también en el sistema, ¿no? Y hay que replanteárselos. La IREF ya lo dice, el Tribunal de Cuentas, hay muchos beneficios fiscales que no sabemos, no se evalúan, no se sabe si conllevan o si se consigue el objetivo que se pretende o no. Y en el caso de la renta, pues efectivamente, yo personalmente soy partidario de que todo el mundo presente su declaración de la renta. Bueno, si hay más que beneficios fiscales, a aplicar ayudas directas, ¿no?, a las familias con mayores necesidades y demás, ¿no? Y como digo, en los países nórdicos todo el mundo presenta su declaración de la renta. Y otra cosa es que, bueno, para dotar de progresividad al impuesto, pues evidentemente la medida que por ejemplo se tomó por parte del gobierno anterior de coalición, cuando se le critica que no había deflactado la tarifa, hizo algo que benefició en mayor medida a la mitad de los declarantes de renta,
que hubiera sido deflactar, ¿no? Y que fue no deflactar, con lo cual a los que están por encima, esa mitad, digamos, más alta o con mayores ingresos, bueno, se ven perjudicados, pero la primera mitad, la mitad casi de los declarantes, con la reducción, el aumento de la reducción por rendimientos de trabajo, se han visto beneficiados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es cierto que hay que establecer medidas que vayan en esa progresividad, no solamente estableciendo distintas tarifas, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que los impuestos no se pueden considerar como algo malo y que todo el mundo, bueno, estamos hartos de venir a las películas estas americanas, que yo pago mis impuestos y tengo mis derechos como ciudadano y tal, no sé, yo lo veo bien. Los autónomos, pues sí, con los autónomos, claro, si cogemos los datos, que nosotros también los sacábamos cada año, que se publica la agencia tributaria de la media declarada por rendimientos de trabajo por autónomos en estimación directa o en módulos, pues vemos que están muy por debajo de la media de los rendimientos de trabajo. Es más, lo que vemos y alguna vez hemos sacado a la luz, se nos han echado encima las asociaciones de autónomos, es que hay autónomos que declaran menos que sus propios empleados, ¿no? Lo cual parece algo contradictorio. Es verdad que el autónomo hace sus ingresos trimestrales o mensuales y el trabajador, quien tiene una nómina, pues muchas veces ni siquiera es consciente de lo que está pagando en impuestos, porque tiene su retención y eso provoca esa ilusión fiscal de que tú pagas al final del año, en junio, en la renta, qué bien que te sale a devolver, cuando lo que hay que ver es lo que has pagado mes a mes, ¿no? Con tus retenciones. Esto que nos dice la COE que es algo que pagan ellos, no es verdad, ¿no? O sea, tu renta es tu renta y tu retención es tuya, de tu nómina, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá los autónomos, al tener que pagar directamente y no tener esas retenciones prácticamente, pues piensan que el esfuerzo es mayor, ¿no? Si hablamos de módulos, pues los autónomos en módulos de hace años que tendrían que haber desaparecido el sistema. La verdad es que los gobiernos no se atreven a tomar la medida, la van demorando porque, claro, hay muchos votantes, ¿no? Pero es injusto, o sea, yo no sé si aquí habrá alguno, pero los taxistas no pagan IRPF. Y esto es algo que cuando empezó Uber, Cabify y tal, pues yo tuve reuniones con algunos partidos que hablaban, bueno, concretamente Podemos abanderó la lucha contra Uber, que me parece bien, y hablábamos de cómo Uber llevaba sus beneficios a paraísos fiscales, como todas las grandes empresas, como Cabify hacía elusión fiscal, pero no hablábamos de que los taxistas en módulos no pagan renta, pero es que no pagan, o sea que entonces es algo que hay que cambiar, no es injusto. Yo hablaba con un taxista que además es un líder de una de estas organizaciones y me lo reconocía. Entonces, sí, claro, pero como les digo yo a mis compañeros que ahora van a tener que pagar, pero es verdad, porque entre la amortización de la licencia, entre la amortización del coche y demás, pues es que yo estuve sacando unos datos y pagan muy poco, y en IVA pasa lo mismo también, como están también en el régimen de estimación objetiva. Entonces, hombre, yo creo que y hablo de los taxistas, que no sé si tenía que haberlo dicho, porque es un colectivo muy concreto que además muchas veces se quejan, y con razón, del tema de Uber y tal, pero hombre, tienen que pagar ya en estimación directa como todo el mundo, porque ahora es muy fácil. Los módulos se establecieron en su día porque era muy difícil, primero, el calcular los ingresos que tenían determinados sectores, y segundo, porque suponía un gravamen o una carga para el autónomo el tener que llevar una contabilidad tal. Ahora mismo lo llevan en el móvil, ¿no? En el móvil llevas tus ingresos, tal, no supone ningún gravamen, se van. Y entonces, si veis la estadística que publica cada año de renta la agencia tributaria, pues veréis qué cantidades son las que están llegando de media. Ahora no recuerdo la última, pero son muy bajas. Evidentemente nos están diciendo que no son la realidad, ¿no? Que hay un nivel de economía sumergida importante en el sector. Esto es así y se enfadan mucho los autónomos cuando lo decimos, pero es así. Y desde luego, si preguntas a los compañeros de la agencia tributaria, que son los que llevan a los autónomos y demás, pues te dirán que
el campo le falta. Ah, perdón, es verdad. Bueno, en el campo, claro, el tema de las grandes empresas seguramente tenemos el mismo problema que tenemos con cualquier otro sector, ¿no? En el campo, desde luego, lo que sí es cierto que es el sector donde hay un mayor o uno de los mayores niveles de fraude laboral, ¿no? De peonadas que no se pagan o de sueldos, horas, tal. Esto sí, está asumido que en la agricultura pues es uno de los sectores donde hay un nivel de fraude laboral muy importante, ¿no? Y en economía sumergida pues sí, también lo hay, desde luego a pequeño nivel, y tú hablabas de otro tema, ¿no? Que es un gran fraude de las grandes empresas que controlan, y es cierto. Entonces así. Bueno, pues entonces, por favor, nombre y la pregunta que se abre. Betsira Balta, autónoma. ¿Perdón? Soy Betsira Balta, autónoma. Taxista. Estimación directa de servicios. Ah, vale. Es que, perdona, no te he cogido el nombre. ¿Betsira? Betsy Balta. Balta. Betsy, nombre. O Beatriz, como quieras. Soy Betsira Beatriz Balta. Soy autónoma, estimación directa. Presento mis impuestos, el 303, 390, el 130, etc. Y pago IVA e IRPF, ¿vale? Porque estoy en servicios. Mi pregunta es muy concreta. Quisiera saber qué tan cierto es que los autónomos que tenemos ingresos debajo de los 85.000 euros anuales no vamos a pagar IVA. Es una pregunta porque lo he leído justo en la mañana. Sí. Y quería saber si eso es verdad. Porque sí. No, el artículo fue tan pequeño y me deja, pues, ya te imaginas. Sí, es verdad, porque esto es algo que está ocurriendo a nivel europeo. No controlo tampoco mucho el tema de la franquicia, que es lo que estás diciendo, pero la va a ver, sí. Perdona, franquicia no. Sí. ¿Cómo franquicia? Se llama régimen de franquicia para los autónomos a partir de un determinado nivel, en el sentido de que no vais a tributar por IVA. Pero eso se refiere solamente al IVA franquiciado, que cuando tú traes algo de afuera o llevas algo de afuera. No necesariamente. O sea, el tema es establecer unos mínimos a partir de los cuales se empiece a tributar por IVA. Sí. De acuerdo, gracias. Pero vamos, tampoco te puedo dar mucha información del tema. El autónomo común y corriente, que no tiene nada de franquicia ni nada, que trabaja en servicio, como en mi caso, no le beneficia ni nada. O sea que seguimos pagando el 303. No, se supone que sí, que va a haber un cambio importante en este tema, pero todavía no está decidido tampoco. Yo creo que se está gestionando ahora mismo, se está estudiando, se está elaborando la modificación. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos porque realmente esas conferencias hacen falta. Y primera vez que vengo al Ateneo a una de estas. Muchas gracias. Por favor, al fondo, el nombre. Rafael Rodríguez de la Cruz. Con cierta frecuencia escuchamos a ciertas personas, generalmente de nivel socioeconómico alto, y también a dirigentes y militantes de algunos partidos, les escuchamos decir que en España se pagan muchos impuestos, y sobre todo desde que está el actual gobierno, que aquí nos aplazan impuestos, que aquí se pagan muchísimos impuestos. Entonces yo quería saber en qué situación se encontraría España en cuanto a los impuestos en relación con otros países de la Unión Europea. Sí, algo hemos dicho, ¿no? Sí, hemos comentado algo, pero bueno, no importa, se puede... Es que he venido más. Sí, no importa, está bien. Sí, muchas veces oímos hablar, bueno, pues estos youtubers, ¿no?, que se van a Andorra porque dicen que aquí se paga, es un infierno fiscal. La frase, esto es un infierno fiscal, bueno, pues lo que hay que hacer es comparar efectivamente y ver lo que estamos pagando aquí con lo que se paga en otros países y desde luego los países de nuestro entorno. Con la media de la Unión Europea, lo comentaba antes, el último dato que se acaba de publicar del año 23, que ha publicado Eurostat, pues estamos en un 37% de presión fiscal. La presión fiscal es la suma de todos los impuestos recaudados junto con las cotizaciones sociales en función del PIB del país, ¿no? Estamos en un 37% frente a un 40% de la media de la Unión Europea, de los 27
media de los 27, pero si nos comparamos con los países de nuestro entorno, todavía el diferencial es mayor, ¿no? Con lo cual, desde luego, el estudio comparado no nos dice que estemos pagando muchos impuestos. Si comparamos con Andorra, sí que pagamos muchos impuestos, pero Andorra, que pues es difícil, ¿no?, que se pueda transponer ese régimen a un estado asimilable a los europeos y demás, ¿no? Yo recuerdo cuando surgió la polémica aquella del Rubius, que salió para Andorra y que decían esto es un infierno y tal, pues recuerdo unas declaraciones del ministro de Hacienda de Andorra reconociendo que su modelo pues se podía utilizar en Andorra, pero obviamente en ningún país de una dimensión cualquier otro europeo podría funcionar. Esto es obvio, ¿no? Si queremos mantener un estado de bienestar, pues necesitamos impuestos acordes con el estado que queremos mantener. Hay algo que no he comentado antes y es que a mí me gusta ver siempre todos los años, últimamente todos los años publica el CIS un estudio que se llama Opinión Pública y Política Fiscal y nos dice la opinión de los españoles, bueno, de los ciudadanos en España respecto del sistema, ¿no? Y año tras año se repite la misma tendencia de que la inmensa mayoría, alrededor del 70% de los ciudadanos opinan que el sistema fiscal no es justo, que no paga más quien más tiene. Pero lo curioso de estos datos, hay más datos que son muy interesantes, es que son transversales. Hay un anexo del estudio en el que te agrupa las respuestas en función del recuerdo de voto de la persona que contesta. Y en todos los partidos se da esa mayoría, en mayor o menor proporción, pero los ciudadanos que piensan que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Los que piensan que el sistema se tenía que apoyar más en impuestos directos, tipo renta, patrimonio y demás, que en impuestos indirectos. Los que opinan que hay bastante o mucho fraude, eso es un 90%. Los que opinan que la administración no hace suficiente esfuerzo para luchar contra el fraude, 60%. Todas estas respuestas en porcentajes que cambian un poco, pero son mayoritarias en los votantes de todos los partidos del arco parlamentario. Igual que sobre el estado de bienestar, hay una mayoría, pero muy cualificada en todos los votantes de todos los partidos, respecto de que se dedican muy pocos esfuerzos a sanidad, muy pocos esfuerzos a educación, muy pocos esfuerzos a vivienda. Esto es algo que debería hacer recapacitar un poco a los partidos, ¿no? Obviamente estas personas no votan pensando solamente en esta cuestión, en otras derivadas, y votan a partidos diciendo lo contrario, que el dinerito mejora en el bolsillo del contribuyente, que se pagan muchos impuestos, como decías, ¿no? Pues no es la opinión generalizada, a pesar de que pues hay determinados creadores de opinión y determinados sectores que lo que nos dicen es esto es un infierno fiscal, ¿no? Bueno, si España es un infierno fiscal, estos youtubers que dicen eso no se van a Alemania, no se van a Francia, no se van a Noruega, se van a Andorra, ¿no? Se van a un paraíso fiscal. La respuesta es no se pagan muchos impuestos, ¿no? Al menos en comparación con las de otros países a los que nos queremos acercar, ¿no? Por favor, indica tu nombre. Sí, Tiki Nieva. Bueno, primeramente darte las gracias por esta exposición, o sea que creo que hay cosas que no sabíamos y estamos conociendo. Y luego dos preguntas. La primera es ¿por qué Europa no entra dentro de la presión fiscal que España sigue teniendo menor que otras naciones? Puede ser por el tema de la diferencia que pueda haber con respecto a los sueldos en otros países, o aunque se va cortando, pero yo me pregunto si puede ser esa, porque claro, probablemente si la presión fiscal se iguala, pues a lo mejor los sueldos también tendrían que ser más elevados en España, porque sí, creo que sí que estamos por debajo de los sueldos en países como puede ser Francia, Alemania, o sea, bueno, un poco los de alrededor, quitando Portugal que puede ser, pero los demás es así. Y luego la otra pregunta es con respecto a la propuesta de acuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista. La propuesta que hacía Lobato, yo creo que, no sé si era crear una agencia mixta de momento, pero claro, yo veo la dificultad que ahora en eso que has dicho, que hay 4.000 empleados
de la Agencia Tributaria Nacional y 800 de Cataluña, y que hay muchos que están trabajando allí, pero que si pasa eso se querrían venir. Entonces yo veo ahí una dificultad muy grande de que esto, como tú has dicho, pues se lleve a cabo en un tiempo corto, sino que se va a alargar, porque claro, hasta que eso pueda ser, pues no sé si puede pasar una legislatura o eso. Sí, yo no sé exactamente qué decía Lobato, pero estaba tributarios, ¿no? Bueno, se ha hablado de un consorcio tributario en el que estén todas las comunidades autónomas. Nosotros incluso hablamos de consorcios con cada comunidad autónoma, ¿no? De manera que haya una organización común, que esto va a dar más eficiencia al tema. No tiene por qué cambiar las competencias de recaudación, quiero decir, al tema. No tiene por qué cambiar las competencias de recaudación, quiero decir que dentro del consorcio lo que son impuestos cedidos o impuestos de la comunidad autónoma irán a la comunidad autónoma y los estatales irán a la estatal, ¿no? Pero sería una forma de facilitar, de mejorar esa necesidad de coordinar información, de mejorar en eficiencia. Quizás se refería a esto, Juan, ¿no? Es algo de lo que se habla bastante y nosotros, desde luego, somos partidarios de los consorcios, ¿no? El otro tema, claro, la presión fiscal, lo que comparamos son ingresos con PIB, con Producto Interior Bruto, no con sueldos, ¿no? Entonces, ahí es donde hablan del esfuerzo fiscal que comentaba antes, que decían que nosotros estamos en un nivel menor de ingresos y por tanto tenemos... Pero claro, el esfuerzo fiscal, para tomar esa referencia, lo que habría que tomar en cuenta también es el cambio de paridad de vida. O sea, habría que igualar en paridad, porque tú dices, tienen más sueldos, pero también tienen mayores precios, ¿no? En el mercado, en los servicios, con lo cual pues habría que verlo, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que sea esa una de las causas, ¿no? Yo creo que no. En España tenemos, claro, también cuando hablamos de impuestos altos, impuestos bajos, también hay que tener mucho cuidado, porque esto es como todos los años que hemos estado oyendo que hay que bajar impuestos, y seguimos oyendo, lo mejor es bajar impuestos. Bueno, pues a lo mejor en algún caso sí, habrá que analizar cada impuesto, ver si hay que subir o bajar, y dentro de cada impuesto habrá que ver qué sectores, qué contribuyentes están pagando más de lo que deberían o menos. O sea que reducir el tema de subir o bajar impuestos con carácter general y decir que es bueno bajar impuestos o que es bueno subirlo, pues no, habrá que ver qué impuestos, qué diseño tenemos y a qué sectores. Claro, con el tema de las comunidades autónomas de Madrid, esa competencia a la baja en impuestos de la riqueza, patrimonio, pues hombre, eliminar el patrimonio a quien beneficia es a 12.000 personas en la Comunidad de Madrid y sobre todo a 3.000. O sea, esto, por mucho que se pretenda vender lo bueno que es que el impuesto del patrimonio beneficia a todos los madrileños, pues no es realidad, beneficia a muy poquitos madrileños. Sin embargo, pues sí que es un mensaje que ha calado. Yo veo a gente decir que está muy bien que en Madrid se paguen menos impuestos. Claro, se pagan menos impuestos de patrimonio, no se pagaba impuesto de patrimonio, casi 1.000 millones de euros cada año, ¿eh? En los últimos años se ha estado perdonando a 12.000 personas, sobre todo a 3.000, que eran los que tenían que pagar más. Bueno, ese mensaje. En el impuesto de sucesiones igual, hay mucha gente que piensa que es muy bueno que no haya impuesto de sucesiones, cuando en realidad ya con las limitaciones, con los mínimos que ya había hace años en muchas comunidades, y si no pues se suben los mínimos, pero claro, a quien beneficias es a los herederos de la duquesa de Alba, obviamente, a las grandes fortunas, a las personas, a las familias con mayor capacidad económica, y sin embargo pues cala, y con la renta pasa lo mismo. O sea, se llena la boca la presidenta de Madrid o el PP en Madrid de decir que se paga menos impuestos sobre la renta que en ningún sitio. Pues este año el registro de economistas auditores del Colegio de Economistas, que no es precisamente una institución a la que se pueda tildar también de estar contra Madrid y tal, todos los años saca una publicación que se llama Panorama Fiscal, ¿no? Que es muy interesante, da muchos datos, está muy bien. Pues este año ha sacado un cuadro en el cual ves perfectamente todas las comunidades autónomas
y han hecho un ejercicio pues, con 20.000 euros de ingreso, 40.000, no recuerdo, 50.000, 100.000, es un cuadro, ¿no? Donde te vienen distintos tramos, partiendo de la base de una persona de 40 años, soltero, sin hijos, no sé, no está todo, ¿no? Y entonces ahí ves por colores en qué comunidad autónoma se paga más y menos. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid vemos que hasta los 100.000 euros de renta estamos más o menos igual que la mayoría de las comunidades autónomas. A partir de los 100.000 euros aparece coloreado Madrid porque es donde tiene mayor beneficio con respecto a otras comunidades, ¿no? Y por supuesto que en las que más se paga no es Cataluña, como también muchas veces se dice, sino que es Valencia. Valencia hizo una reforma fiscal del impuesto de la renta muy progresivo, que ahora se supone que quieren eliminarlo. Veremos a ver, porque ahora con la DANA, era lo que comentaba Pepe al principio, claro, nos encontramos con que llega la pandemia y todo el mundo quiere, como es lógico, que haya mayor inversión sanitaria, vacunas, tal. Ahora ha llegado la DANA. Yo el otro día estaba en un programa de estos de la sexta por la noche, de los sábados y tal, donde había gente allí que otras veces en otros programas que he estado están hablando de que lo mejor es el dinerito en el bolsillo, y que ahora el otro día decían que eran insuficientes las ayudas a los autónomos, a las empresas. Bueno, pues esto habrá que cuadrarlo. El círculo es difícil de hacer un cuadrado del círculo, ¿no? O sea, es evidente que estos desastres, desgraciadamente, pues ponen de manifiesto la necesidad de contar con un Estado en el que la gente lo que quiere es que les ayuden, primero que les saquen del problema, luego que les reconstruyan y tal, y para esto hace falta dinero. Por eso en el discurso, en la pedagogía impositiva, y eso lo hablábamos en la plataforma y lo seguimos hablando, siempre que se habla de impuestos hay que hablar de la otra cara de la moneda, que es el gasto, que es el estado de bienestar, que es lo que tenemos. A ver lo que está haciendo la campaña esta del Ministerio de Hacienda en estos últimos días, va en esa línea, ¿no? De comparar siempre los impuestos con lo que reciben, ¿no? Hay un estudio de FEDEA, que tampoco son muy sospechosos de ser izquierdistas, que decía, de hace ya 2 años, que el 80% de la gente recibe más de lo que ingresa. Esto, claro, haciendo un estudio y imputando pues ingresos a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a tal, ¿no? Y esto mucha gente no es consciente de ello, ¿no? Mucha gente porque claro, podemos entender que la familia Botín se queje del impuesto de patrimonio, del IVA y de lo que quieran, ¿no? Pero claro, que se queje, como está ocurriendo, mucha gente que disfruta del estado de bienestar, obviamente, que tiene un beneficio. Claro, ahora te das cuenta de que si estas personas, de que si no hay una sanidad pública, pues ¿cómo te pagas si tienes un cáncer con un tratamiento tremendo, ¿no? Y esto la gente que lo sufre se da cuenta, pero mucha otra gente no. Esto lo vemos muchas veces, ¿no? Porque mi familiar en el hospital y tal ha estado. Pero hay mucha gente que no es consciente de que las cosas no son gratis, de que están gracias a nuestros impuestos. Paco, Me llamo Francisco Soler de Saldívar. Yo quería hacer una pregunta. No puedo hacer un discurso ni una exposición de motivos porque mi ignorancia no me lo permite. Y entonces quiero solo preguntar si usted me lo autoriza, si no, pues vengo otro día. un poquito más alto, por favor. Sí, que si usted me autoriza a hacer una pregunta, que si no vengo otro día, no hay problema. Usted está aquí para hacer preguntas. Vale. La pregunta es que a mí me preocupa. Yo pienso que el sistema tributario, parece mentira que los partidos políticos no tengan una sección especializada en temas tributarios y en temas de fiscalidad. Bueno, ahora tú ya llaman. Sí. Y entonces la pregunta mía es, dado que se negocia permanencias políticas y otras cosas necesarias, se coge la fiscalidad y se ofrece fiscalidad a distintas áreas del país. A mí eso me parece que debe de distorsionar por completo todo el sistema tributario si es relativamente armónico y está estructurado bien.
¿cómo se puede permitir que alguien para negociar empiece a sacar partidas de una visión global y a ti te entrego un poco y a ti te entrego el otro poco, tú tienes tu privilegio, tú tienes tu particularidad? ¿Eso cómo se puede vender a un país donde tratamos cada día de luchar contra la desigualdad y que cada día es más fuerte la desigualdad? Es difícil. De hecho, cuando hablamos del acuerdo con RC, con el régimen en Cataluña, claro, nos estamos olvidando de que hay un problema desde hace ya años, que es el cambio de modelo de financiación autonómica, ¿no? Que ahí se aborda desde el punto de vista de esa relación bilateral con Cataluña, pero que es un problema mucho mayor, ¿no? Llevamos años en los cuales los gobiernos no han abordado el cambio de modelo de financiación, quizá entre otras cosas también por el coste económico que tiene, obviamente, porque nadie va a querer negociar un acuerdo del que pueda salir perdiendo, ¿no? Entonces es muy complejo. Yo, por mucho que leo sobre las propuestas, ¿no?, de que se tenga en cuenta, claro, cada comunidad autónoma quiere que se tenga en cuenta pues las peculiaridades propias de la dispersión, en un caso del envejecimiento, de todo lo contrario. Entonces es un tema complicado y me parece que este acuerdo con Cataluña pues puede ser el inicio de ese debate, ¿no? Pero ya nace un poco viciado, porque ya nos encontramos con que las comunidades autónomas restantes, y sobre todo las gobernadas por la derecha, pues ya están enfrente, ¿no? Yo creo que es un tema que requeriría de un pacto de Estado. O sea, yo sé que es como infantil pensar que esto puede ocurrir ahora, ¿no? Pero necesitamos un pacto de Estado para regular esto, igual que para la fiscalidad, sin ninguna duda. O sea, queremos un estado de bienestar, porque yo recuerdo hace ya algún tiempo que estuve en un debate que organizaba el Partido Popular de Madrid, por cierto, y había invitado, estaban allí pues Rayo, que os sonará, es un economista muy liberal, había 2 o 3 muy liberales, estaba también Juan, por cierto, estaba él también allí en el debate, y estaba yo. Y claro, Rayo y otro muy liberal que había, lo que le decían, entonces gobernaba el Partido Popular, o sea, ya hace unos años, ¿no? Y lo que le pedían al Partido Popular no era que bajara impuestos, era que bajara impuestos, pero que redujera el gasto. O sea que, claro, normalmente la derecha lo que te dice es que va a bajar impuestos, pero nunca te dicen que van a reducir el gasto en educación, en sanidad, pero una cosa conlleva a la otra, ¿no? Y estos tan liberales, pues lo que decían es que no creían en el estado de bienestar, ¿no? Y lo que había que hacer era bajar impuestos y recortar el gasto, ¿no? El gasto público. Y esto es algo que no se suele decir, ¿no? Entonces, sería necesario hacer un pacto de Estado y decir, bueno, ustedes obviamente creen en el estado de bienestar, quieren sanidad, quieren educación, quieren pensiones, pues vamos a dimensionar el Estado y vamos a ver qué sistema tributario necesitamos. Pero esto es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y ahora mismo yo lo veo imposible, ¿no? Pero para afrontar el cambio de modelo de financiación autonómica nos pasa lo mismo. Ahora es prácticamente imposible con este discurso político de enfrentamiento total, ¿no? Cuando deberíamos hacerlo, ¿no? Por el bien de todos, además, y por el progreso del país y no solamente de cada comunidad autónoma, sino del Estado, ¿no? Pero llevas razón, el diseño tiene que ser completo. O sea, no podemos ir, igual que decimos que no se puede ir parcheando el sistema fiscal, pues tampoco se debería ir parcheando el modelo de financiación autonómica, ¿no? Sino que tendríamos que partir de unas bases y tomar en cuenta todo lo que haya que tomar en cuenta. Que duda cabe que hay comunidades autónomas que asumen mayor el gasto por sus propias competencias, que asumen más y que tendrán que tener más ingresos. Esto es así, pero claro, si lo que queremos es que haya solidaridad entre los territorios y mantener un Estado cohesionado, pues estoy de acuerdo contigo. Es necesario afrontar una reforma integral, completa y no por partes, ¿no? Yo entiendo así. Acabamos, Alfredo, yo me tengo que ir. Bueno, yo, dada la hora, solo quería hacer una última pregunta relacionada con los últimos comentarios. Es decir, que el pago de impuestos requiere un acuerdo nacional. En la actual situación de enfrentamiento político exagerado, es decir, que hay un sobredimensionamiento, una cosa exagerada de crítica
en todos los niveles de los gobiernos, parece que una reestructuración de los impuestos es imposible, pero sin un acuerdo de quién debe de pagar y cuánto debe de pagar cada uno para sostener eso, pues es muy difícil. Es decir, si unos hablan de sistema confederal, indirectamente, porque hablar de federalismo, cuando se quiere decir confederalismo, hablar de sistema federal cuando se quiere decir centralizado, es decir, que todo el mundo, todo el debate político está centrado en un engaño del lenguaje. Es decir, tenemos algún lugar donde compararnos para saber exactamente de lo que hablamos, cuando, por ejemplo, el sistema federal alemán está pensado como resultado de la imposición de Estados Unidos al finalizar la Guerra Mundial, es decir, para debilitar a Alemania se impuso un sistema federal. Cuando pensamos en un modelo como el de Suiza, que es fragmentado, realmente son varios países en uno, pues claro, entender un sistema confederal en Suiza es lógico. Pero tiene en el sistema español, donde hemos también sobredimensionado el problema lingüístico, hemos sobredimensionado tantas cosas, queremos sobredimensionar el tema económico. Cuando se habla de la construcción de un sistema económico actual, cuando tiene una historia, es decir, que determinadas empresas se pusieron en Cataluña por una decisión del Estado y se podían haber puesto en otro sitio. Cuando se cierran en Valencia astilleros porque se quiere beneficiar a los astilleros, que todas las decisiones económicas se han tomado pensando en un sistema, en un país único, en un país no federal, ni siquiera, vamos, por supuesto no confederal, pero ni siquiera federal. Parece lógico tomar esas decisiones de una manera inmediata, sino sin existencia de un acuerdo colectivo. Es decir, que un acuerdo colectivo solo es posible en un acuerdo nacional, y un acuerdo nacional requiere un gobierno de concentración. Sí, es lo que estábamos comentando, ¿no? Desde luego sería lo deseable. O sea, todos miramos tiempo atrás y vemos los pactos de la Moncloa y ha pasado mucho tiempo, pero allí se pusieron unos cimientos importantes, ¿no? Y la fiscalidad surge también de ahí, ¿no? Yo de todas formas quiero poner una nota optimista al tema, ¿no? Y es que cuando pensábamos que la ley del otro día no iba a salir por los conflictos que había, pues al final ha salido y es verdad que no es una reforma fiscal, pero son unos pasos que han sido muy difíciles de construir con dos partidos que tienen una tendencia económica más liberal, como es el PNV y Junts, y sin embargo pues se han subido los rendimientos de capital 2 puntos a partir de 300.000 euros, se ha establecido al final el impuesto a la banca. Bueno, yo creo que son pasos que se van dando y que bueno, yo siempre he sido optimista y quiero seguir siéndolo, creo que podemos avanzar, ¿no? La ley de presupuestos hace unas semanas todo el mundo, o por menos la gente que está en el ajo, te decía que iba a salir. La semana pasada parecía imposible después de esto y ahora parece que puede también salir, ¿no? Por el bien de todos, sobre todo de los valencianos, pues yo creo que sería bueno, ¿no? Que haya un acuerdo para salir adelante, porque desgraciadamente cuando vemos situaciones como esta de la Dana es cuando quizá bueno, iba a decir que es cuando mayor ejercicio de responsabilidad hace la clase política, pero claro, como para decir esto con lo que ha ocurrido allí, ¿no? Pero esperemos que sí, que vaya cambiando. Bueno, pues si con esto damos... perdón, por favor. Me llamo Tomás y esto de la fiscalidad es algo muy complejo. Entonces, porque todos los temas cuando se trata, pues hay que buscar la forma de solucionarlo. Entonces lo veo muy complejo porque creo que hay como unos 20 paraísos fiscales en el mundo y otros países con baja fiscalidad. A esto unimos que las empresas tienen libre disposición para ponerse en cualquier parte del mundo. Entonces, claro, pues la pregunta es eso, ¿cómo se puede afrontar de una manera global para que realmente pues
llega a buen término. Porque a veces se trata la fiscalidad, pues eso, en un país, pero ves, incluso España, pues no es nada porque Europa ya no es casi nada en el mundo. Entonces aquí nos ponemos X funcionamiento y luego en China o en la India son diferentes, pues al final acabamos comprando coches chinos. Nuestra economía pues va abajo y ya tampoco nos sirve las normas que hemos establecido. Entonces, por eso veo muy complejo sí, sin duda, desde luego. Solucionar. La globalización, la libertad de movimiento de capitales, pues son los que han hecho explotar el sistema en el buen sentido, quiero decir, de plantearse todos los problemas que tenemos, o muchos de los graves problemas que tenemos con la fiscalidad. Se van dando algunos pasos, la verdad es que son muy lentos, pero esta norma aprobada ahora, que es una directiva que empezó a fraguarse en la OCDE, de que las grandes empresas transnacionales paguen un 15% mínimo, pues yo creo que es un paso muy importante. Es un paso muy importante porque allí donde estén va a dar igual. Si tributan menos del 15% se le va a poder cobrar esa diferencia en los países donde está la matriz, con lo cual es un paso que hace unos años parecía imposible que se pudiera dar, pero bueno, yo creo que nos da cierto optimismo a pensar que se puede ir avanzando. Os comentaba antes lo del G20 en Brasil, que es el que ha propuesto la creación de este impuesto a los 1.000 millonarios. España está de acuerdo con ello, el presidente Sánchez también lo ha asumido allí y todo se andará. Y bueno, es muy difícil, claro que es muy difícil, porque cuando vemos personajes como este señor, que es el más rico del mundo, que encima ahora es la mano derecha de Trump, ¿no? Cuando vemos lo que está pasando en Estados Unidos, lo que tú decías, ¿no? Y lo que está pasando en Europa también, no solo en Estados Unidos, pues es muy complicado el tema, ¿no? Pero en fiscalidad es verdad, en la Unión Europea el IVA, los impuestos indirectos están armonizados, no tenemos libertad para hacer lo que queramos con el IVA, hay una directiva y hay que seguirla, pero en los impuestos directos es imposible. ¿Por qué? Pues porque Irlanda, Países Bajos, Malta, Luxemburgo, pues no son paraísos fiscales, pero son territorios de conveniencia, que son cuasi, y que han facilitado el que muchas de estas grandísimas empresas se establezcan allí y les faciliten la derivación de sus impuestos hacia paraísos fiscales ya al uso, ¿no? Es verdad que hay cierta hipocresía en la Unión Europea cuando saca su lista de paraísos fiscales mirando fuera y no mira adentro, ¿no? Y no vemos lo que está ocurriendo. El impuesto mínimo del 15, en principio la idea era que fuera el 25, incluso Biden planteaba el 21, al final ha sido el 15. Bueno, pues eso va a suponer que Irlanda suba del 12,5 al 15% el impuesto de sociedades, porque es el más bajo de la... Bueno, no es el más bajo de la Unión Europea, pero de los países de nuestro entorno sí, el 12,5 es el impuesto de sociedades en Irlanda. Ahora lo va a subir al 15 y ya estábamos oyendo voces liberales de determinados sectores diciendo, bueno, pues ahora ya con el 15% mínimo lo que hay que hacer es bajar todos los países el impuesto al 15%, ¿no? O sea que aquí hay para todos los gustos, ¿no? Voces, pero bueno, yo creo que es un paso importante en coordinación y bueno, hay que seguir avanzando con todos los problemas que hay. Pero bueno, yo ya digo que estas desigualdades tan grandes que se están generando, pues seguramente están haciendo también removerse cimientos de estructuras capitalistas, ¿no? Que lo que están viendo es que puede ser un problema eso, que cada vez haya, si no más pobres, gente con menos ingresos, con menos posibilidades de comprar y al final el capitalismo se basa en producir y vender, ¿no? Bueno. Pues yo parece que acabamos aquí. Un segundín, que quedaba la pregunta de Jorge Tinas. De Jorge Tinas, que nos la ha hecho por escrito. Dice, la fiscalidad en España es un asunto sin resolver, sus deficiencias son una de las causas de crecimiento de la desigualdad y la concentración de la riqueza. Varias han sido las soluciones parciales que se han llevado a cabo y el problema permanece. El Ministerio de Hacienda encargó un profundo estudio a un grupo de expertos de prestigio que redactaron un libro blanco sobre la reforma fiscal que se guardó en un cajón. De nuevo estamos sumidos en este debate mientras se intenta convencer a la ciudadanía de la necesidad de los impuestos, máxime en situaciones en las que el Estado es el único que puede dar respuestas a la crisis como los de la DANA. Los enemigos de lo público presentan unas alternativas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene los impuestos más bajos junto al País Vasco y su famoso
ocupo. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid es el máximo defensor de la política de reducir los impuestos y defiende que con ella la CAM ha alcanzado el liderazgo económico de España, la comunidad en la que se producen las máximas inversiones y más se genera empleo. En la misma línea de los detractores está el señor Garamendi, que propugna que el trabajador reciba su nómina completa y luego él ingrese las cotizaciones ante la Seguridad Social para que así se vean cómo el Estado les esquilma. La pregunta: ¿cuáles son las propuestas que pueden hacerse para superar un estado de opinión que se deja llevar mayoritariamente por esta filosofía y que se traduce en unos resultados electorales desfavorables? Pues sí, hay que hacer mucha pedagogía. Tú decías ahora que es un tema muy complicado, y es que durante mucho tiempo se ha transmitido esa idea, ¿no? Bueno, la fiscalidad es un tema de técnicos, son los técnicos, los expertos los que tienen que darnos las claves, y la gente pues no puede opinar porque no conoce. Y eso, claro, bueno, iba a decir que es un error, no es un error, es un error intencionado, ¿no? Para hacer que la mayor parte de la ciudadanía pase del tema, ¿no? Y vaya tragando, digamos, con todo lo que se vaya ocurriendo a los supuestos expertos. Es mucho más fácil la fiscalidad que todo eso. Es verdad que a veces tenemos un lenguaje complicado, tenemos ciertos tecnicismos, pero yo creo que se puede explicar mucho más sencillo, ¿no? Y al final, antes me refería a esa idea o a esa idea que ha calado, ¿no? De que es muy bueno que no haya impuesto de sucesiones, sin darse cuenta que a quien está beneficiando es a la gente que más capital tiene, ¿no? Que además el impuesto de sucesiones es un impuesto que tiene una base liberal. Los liberales clásicos eran muy partidarios de un impuesto de sucesiones potente, y sin embargo todo esto se ha trastocado, y lo que nos venden es esto, ¿no? Que los impuestos son malos, pero al mismo tiempo no la gente que está oyendo este discurso no es capaz de entender que sin impuestos no podría tener una sanidad pública, como decía antes, una educación. Es muy importante la pedagogía, ¿no? Hay un problema, y es el problema que tenemos también con la política, que es el de los medios. Hay medios, yo todos los días estoy viendo titulares que no se corresponden con la realidad. Hablo de temas fiscales, ¿no? Y os comentaba antes uno, ¿no? Otra vez a por los ahorradores. Bueno, los ahorradores son las personas que ganan más de 300.000 euros en rendimiento de capital al año. Pues eso, en fin, debería afectar solo a muy poquita gente, y sin embargo, pues ese discurso cala, ¿no? Como lo de Madrid que comentaba antes también. Pues lo que hay que hacer es poner las cifras e intentar pues explicarlas, ¿no? Lo que ocurre es que hay muchos medios de prensa que yo continuamente estoy viendo esos titulares que no se corresponden con la realidad, ¿no? Y muchas veces pues la gente va empapándose de todas estas medio verdades o falsedades en muchos casos, ¿no? Y esta es la cuestión. Hay que hacer mucha pedagogía, hay que explicar mucho, hay que hablar mucho con la gente y contar lo que hay, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, que nos ha parecido, creo, sin comentar con los compañeros, nos ha parecido brillante, con una gran cantidad de información, con muchos matices, que es lo inhabitual, que normalmente se hacen discursos de brocha gorda, y creo que es imprescindible que eso se haga, que se entre en los detalles, se entre en profundidad para poder hablar con conocimiento de causa. Pues muchas gracias, y espero que a ti también las preguntas te hayan sido de éxito. Me ha encantado. Aguanta. Eso que sabes. Bueno, misión cumplida.